Y hoy tenemos como invitada a nuestra psicóloga de la conducta alimentaria aquí en Crecer Diario, Melina Cabrera. Saludos, buenas. Hola, hola. ¿Cómo va todo? Muy bien, Qué Mela. bueno. Ay, todo bien, gracias a Dios. Qué Tranquila. bueno. Señores, yo conozco a Melina desde que nació, por eso que le digo así, de que Mela, esa confianza. Tú fuiste el paje de la novia de la boda de mis papás. Así mismo. Santísimo Dios. Con un vestidito rosado de satín. Tu mamá siempre me lo acuerda. Sí, por ahí andan las fotos. O sea que hay mucho cariño, señores, aquí. Y su papá es mi médico desde que yo, bueno, no desde que yo nací, por su especialidad, él es ginecólogo. Pero desde más jovencita. Sí, y mis sobrinos han nacido con su papá. O sea, hay una relación muy cercana de nuestras familias. Totalmente. O sea que yo encantada de tener a Melina aquí en el equipo porque es un lujo tener una psicóloga de la conducta alimentaria y más una persona tan querida. Ay, muchas gracias. Melina, cuéntanos qué hace una psicóloga de la conducta alimentaria. Danos luz. A ver, mi función en esta área es evaluar a pacientes que puedan tener anorexia nerviosa, bulimia, trastorno por atracón. Hay un trastorno de la conducta alimentaria especificado, hay otro que no es especificado. Yo veo mucho también pacientes que se van a someter a bariátrica o que se han sometido a bariátrica. Es un acompañamiento, es un seguimiento, que muchas veces el paciente llega, o la paciente sobre todo llega, pues son más mujeres que hombres. ¿Y dónde te formaste, Melina? Yo hice la carrera aquí, Psicología General en Pucamaima, y luego me fui a España, a la Universidad Europea de Madrid. Hice mi máster allá. Ok, es una especialidad bastante específica y que la gente no sabe mucho que existe. Van al nutricionista, dan muchísima vuelta antes de llegar al psicólogo de la conducta alimentaria, que es necesario, se trabaja en conjunto. Totalmente. Pero muchas veces van al nutricionista y hay un efecto rebote porque no han cambiado la mentalidad. Entonces, ¿cómo es que entra ahí el psicólogo de la conducta alimentaria a crear ese balance? Mira, te voy a decir, porque yo se lo digo a todos mis pacientes, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la bariátrica. Le digo al paciente, mira, de nada te vale operarte aquí y seguir con la misma mentalidad porque no estamos en absolutamente nada. Tú puedes ir al nutriólogo, porque normalmente vas porque quieres bajar de peso. O sea, difícilmente una gente va al nutriólogo porque quiere estar más saludable. Entonces, si tu meta solamente es bajar de peso para estar delgada, no es. Porque tú, una vez estés delgada, vas a soltar la dieta. Muchas veces, antes de llegar a estar delgada, porque te cansas, sueltas la dieta. Entonces, no es solamente un cambio en la comida o en la alimentación, sino es un cambio en la conducta que tú tienes frente a la alimentación. Totalmente. Y hablando de bariátrica, yo sé, Melina, que tú a gente que va a evaluarse para ver si se puede hacer una bariátrica, le has dicho que no a mucha gente. Sí. O sea, tú no te vendes ahí. Cuéntame, eso ¿cuál no es negociable? Exacto, eso me encanta. ¿Cuáles son las razones por las que tú le dirías que no a un paciente que se quiere hacer una bariátrica? Mira, en palabras llanas y sencillas, cuando yo veo que un paciente llega a la consulta y me está hablando de su alimentación y me dice, yo no como esto, te tengo un ejemplo. Yo tuve una paciente los otros días que ella me dijo, yo le dije, a ver, ¿tú te consideras que tú eres una persona mañosa o tú consideras que tú comes bien? Y me dice, no, yo soy súper mañosa. Digo yo, ¿qué tú comes? Me dice, bueno, yo te voy a decir que yo no como porque es más fácil. No como ningún tipo de víveres, todos me dan náusea. No me gustan las frutas, no me gustan los vegetales, la carne tampoco me la como. Digo yo, ¿qué tú comes? Entonces, una persona que está bien... Lo que en buen dominicano se le diría mañoso. Exactamente. Estamos de acuerdo en que a ti no te tiene que gustar todo. Claro, claro. Pero sí es verdad que tú tienes que comer de los diferentes grupos de alimentos para poder nutrirte propiamente. Y si tú no estás en esa capacidad, yo no te dejo que tú... Por ejemplo, yo no pongo mi nombre en un informe ni mi sello si tú no comes bien. Una persona que tenga un trastorno de la conducta alimentaria en curso no debe ser operado para bariátrica. Dígase anorexia, bulimia. Bueno, en el caso de la bariátrica tendría que ser o trastorno por atracón o bulimia nerviosa. Una persona que tenga algún tipo de trastorno mental que esté descontrolado no debe ser operado. Claro. En bariátrica. Si tienes una ansiedad que no está controlada ni medicada, ya tú sabes que a la hora que te hagas la bariátrica, esa ansiedad va a ser así. Totalmente. Cuando yo veo que los pacientes están manejando como niveles de ansiedad que suben mucho de la regla, porque a cualquiera le da ansiedad en algún momento, pero cuando ya eso no te deja hacer
tú no puedes ir a una cirugía, o por lo menos yo lo que hago es que refiero a psiquiatría. Si el psiquiatra entiende que con la medicación el paciente va a estar bien, perfecto. Ahora bien, hay veces que el psiquiatra mismo dice, no, mira, hay que darte un tratamiento de varios meses para ver cómo tú vas fluyendo y ya cuando llegue el momento, 3 meses, te volvemos a evaluar. Si tú estás bien, se te opera. Sí, porque también está en que se la tomen la medicación que le da el psiquiatra. Exactamente, porque entonces hay que equilibrar eso ahí antes de para asegurarnos. Claro, ¿verdad? acuérdate que aquí hay un tabú, que la medicación de psiquiátrico es para loco. ¿Por qué yo me voy a ver eso? Porque yo no estoy loco. Que estuve hablando en el episodio anterior con Lisbeth, la psiquiatra de aquí, Sí. sobre eso precisamente. Sí. Ok, tú ves también niños, porque hay gente que cree que esto nada más es para adultos, Sí. pero por ejemplo, hay muchos niños que nos lo traen aquí por otro tema de conducta y vemos que nos refieren también los padres, mira, no está comiendo bien, tiene una situación con la alimentación. Claro. Entonces ahí también entras tú. Sí, yo veo niños. Cuando se trabaja con niños, se trabaja más con los papás de los niños. Sí. Porque al final, quien marca la pauta de la alimentación en la casa es papá y mamá o el tutor. Sí, totalmente. Entonces, muchas veces vienen a consulta y la mamá me dice, o el papá, ay, yo estoy desesperada porque el niño no come, yo no sé qué tú vas a hacer. Y como no come, entonces le pedimos una pizza diaria. Exactamente. Por ejemplo, no, él nada más Sí. quiere comer nuggets. Un día bien, 2 días ok, pero Sí. tu niño no se puede alimentar a base solamente de nuggets porque eso no le suple la alimentación y la nutrición que él necesita. Entonces también es aprender a que los papás aprendan a cómo manejar la comida con los niños. Y la conducta alimentaria. Exactamente. Con los niños. La textura de los alimentos, que muchas veces no es que al niño no le guste el sabor del alimento, sino que no le gusta la textura de ese alimento. Entonces, si no le gusta la textura, tú se la cambias y no hay problema. El tema es cuando al niño no le gusta el sabor del alimento, porque muchas veces, a menos que tú se lo disfraces, el niño lo sabe percibir. Ujú. Y la alimentación tiene mucho que ver también con las emociones. Sí, Entonces, totalmente. como están esas emociones en ese entorno de ese niño, pues... Exactamente. Y mira, no solamente el tema de las emociones en los niños, que sí, las emociones en los mismos adultos. Sí. O sea, vemos que, ay, estoy ansiosa, ¿qué hago? ¿Cómo? Ay, estoy estresada, ¿qué hago? ¿Cómo? Ay, estoy aburrida, ¿qué hago? ¿Cómo? Voy a abrir la nevera de mi casa 15 veces, no voy a encontrar nada diferente. Sí. Entonces, siempre le digo a los pacientes, nunca utilices la comida, porque no debe ser utilizada jamás, ni como premio, ni como mecanismo de defensa. Papás. No quieren que los hijos coman y después le dicen, yo te compro un McDonald's si tú comes, o te voy a dar un dulce si tú comes. No. Si tú le quieres dar el helado al niño porque el niño lo quiere, se lo das, pero no para que el niño se coma otra cosa que tú te quieras comer. En el caso de los adultos, estoy estresada, déjame comerme esto. No, porque mientras tú te lo comes, tu ansiedad baja. Sí, totalmente. Pero en el momento, No, tranquilo. en el momento que tú paras de comer, esa ansiedad regresa y regresa peor de como estaba en primer lugar. Entonces ahí, y tú sabes de eso, ahí lo que tú tienes que hacer es tratar lo que te está causando la ansiedad o el estrés y no querer taparlo con un alimento que al final es como que te den un tiro y yo te pongo una curita. Sí. Que muchas veces de hecho trabajamos en conjunto, vienen donde mí para un tema de emociones, ansiedad, depresión, y vemos que también hay un tema en la alimentación. Entonces yo digo, mira, esa parte la maneja mejor Melina y hacemos ahí un trabajo interdisciplinario. Melina, cabe destacar que también tú solamente no trabajas tema de trastorno de la conducta alimentaria o cuando se quieren hacer una bariátrica. No hay que estar gordo para ir a trabajarse la conducta alimentaria. Para nada. De hecho, señores, yo quiero como hacer una consulta con Melina, porque yo no soy la más organizada con la alimentación y los horarios, y yo estoy delgada, pero Claro. sí, creo que es un tema más que de nutricionista, que probablemente ella también me mande al nutricionista, porque es lo que veo que hace normalmente con los pacientes. Totalmente. Pero sí, cuando uno tiene horarios, por ejemplo, de trabajo que no son siempre igual, se descuida un poco. Las rutinas, o sea, bueno, los horarios se pierden un poco. Sí. Porque al final, yo trabajo muy de la mano con nutriólogos. Porque aunque yo sé de eso, yo no soy experta en eso. O sea, lo que yo sé lo conozco por la formación que me dieron y porque para mí es necesario saber cómo tú te alimentas. Pero todo lo de la dieta o el plan de nutrición, porque a mí la palabra dieta no me gusta. Sí. Voy en contra de esa palabra. Siempre le digo a los pacientes, cuando tú entres por esa puerta, la palabra dieta se quedó allá afuera. Es muy rechazar esta mentalidad que está arraigado en nosotros y es un tema cultural. Y
A mí Y me siempre, choca y bueno, muchas veces hay un efecto rebote después de la dieta porque no se ha cambiado, como la decíamos ahorita, mentalidad. la mentalidad. Y tú sabes qué claro. pasa, que hacen dietas sumamente restrictivas. Sí, sí, sí. La restricción no es compatible con nosotros. El cerebro detesta que tú lo restringas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo te digo, ay, Yulisa, mira, Y un sufrimiento, al fin y al cabo, un totalmente, sacrificio. señor, el que hace dietas, al final no es feliz. No lo dice Melina la psicóloga, lo dice Melina la persona. ¿Por qué? Porque sí es verdad que comer nutritivo Yo no y puedo, comer de saludable es importante, pero al final toda la vida es un balance. Sí, Tú tienes que totalmente. comer lo mejor que puedas, alimentarte lo mejor que puedas, tratar de cumplir o de consumir todos los grupos de alimentos, pero si tú un día te quieres comer un helado, cómete el helado. Si te quieres comer un bizcocho, cómete el bizcocho. Ahora bien, cómete un pedazo de bizcocho. No te me comas el bizcocho La mitad del completo. bizcocho. Exacto. Por ejemplo, el tema del chocolate. Ay, que el chocolate. Bueno, que acuérdate del chocolate aquel. Señores, tenemos una anécdota. Ay, Dios mío. ¿Por qué tú sacas eso, Melina? aquí? Bueno, porque mira, todo pasó porque una paciente que viene aquí a Sí, consulta, cuéntalo tú. yo le dije, mira, para la próxima sesión yo necesito que tú me traigas un alimento que tú sientes que tú pierdes el control cuando tú lo comes. Que, señores, le pasa, nos pasa a todos en algún punto. Señores, me da vergüenza No. esta anécdota. El punto es que la paciente trae un chocolate blanco y antes de que yo diga, bueno, perfecto, vamos a comer el chocolate blanco, y digo yo, mira, vamos a leer la Con etiqueta. Rice Krispies, tengo que decir en mi Exactamente. defensa. Yo le digo, mira, vamos a leer la etiqueta del alimento. Que eso es muy importante, señores. No se pongan locos leyendo etiquetas, porque si no, usted no va a comer absolutamente nada. Ahora bien, sí léalo, sobre todo los ingredientes de los alimentos. Porque muchas veces la parte de adelante del producto dice cosas que cuando tú lees los ingredientes no tienen nada que ver una cosa con la otra. Entonces ella muy emocionada trae su chocolate, leemos los ingredientes, el chocolate blanco al final solamente es grasa y azúcar y más nada. Y ella en ese momento ella me dijo, no, ya yo no me lo quiero comer. Digo yo, pero mira, si tú te lo quieres comer, vamos. Y decía, no, ya yo no quiero comerme eso. Y con unos ejercicios que hicimos, ella fue dejando, pero Yulisa se comió el Señores, chocolate cuando la no. paciente porque la paciente me lo dejó y Yulisa se lo comió. Lo Es que pasa, todo. la paciente dejó el chocolate encima del escritorio y nosotras de vez en cuando nos reunimos a hablar de los conversar. casos, a conversar cómo van las personas que Claro. atendemos en conjunto. Y yo me siento en su escritorio y yo veo este chocolate, señores, Mal parqueado. con Rice Krispies. De mis favoritos, no le vamos a dar payola. No. La más que gringa, como quiera. Exactamente. Pero, señores, yo agarré ese chocolate. Y lo disfrutó. Y lo disfruté Y eso de es muy mala válido. manera. No, de mala manera no. Al final es válido porque era una barra de chocolate. Sí. O sea, el problema no es que usted se come el chocolate, no hay ningún problema con comerse el chocolate, independientemente sea blanco, 70% cacao, lo que usted quiera. No, el problema era que esa paciente en cuestión perdía el control Exactamente. con ese alimento en específico. Exacto. Y eso- Yo no. Exactamente. No solamente eso, que al final, y esto es muy importante, y por eso que yo no voy a favor de las dietas, como la dieta te restringe, en el momento que tú estás restringida, más tú vas a querer ese alimento. Sí. Si yo te digo, mira, mañana tú tienes que comenzar dieta, de hoy a que se acabe el día, tú te vas a comer todo lo que tú entiendes que tú no te puedes comer a partir de mañana, porque el cerebro te manda a comer con ansiedad. Entonces tú comienzas la dieta, más o menos lo vas logrando, vas notando el cambio, eso te motiva, Sí. y llega un punto que tú te acostumbras hasta que tú dices, ay, mira, tengo 15 libras menos, déjame darme este gusto. Tú sabes, Melina, que cuando yo abrí Crecer Diario, yo tenía en la despensa, aquí, y que para motivar a los terapeutas, que el mal comido no piensa bien, no atiende gente bien. Señores, yo tenía ahí papita Pringles, chocolates varios, Claro. café de máquina variados, eh, dulces, Claro. snacks, ya ustedes saben. Que Después ojo. que tengo a Melina aquí me da un poco de reparo, la verdad. Ojo, no es que no se puedan comer esas cosas. Porque no queremos, o sea, no queremos que la gente se vaya con el mensaje de que no, comer eso es malo. Sí, No, sí. no es malo. El exceso es el problema. Porque al final, y tú lo sabes muy bien, vivimos en una sociedad donde se sataniza mucho la grasa. Ah, que la grasa es mala. ¿Según quién? El exceso de la grasa es el problema. Pero porque tú te comes un chicharrón un día, tú no te vas a morir. Ay, me Claro, encanta todo eso. claro, es buenísimo. Pero al final, a menos de que tú tengas una condición médica que te prohíba o te limite un alimento, señores, coman lo que ustedes quieran y sean felices. Con cuidado, obviamente, y respetando sobre todo sus Con niveles balance, con de balance. hambre y saciedad, que eso es muy importante. Usted saber cuándo debe de comenzar a comer, pero también, sobre todo, cuándo debes de detenerte.
Tú sabes que a mí la gente me dice, para ti es muy fácil porque tú eres flaca. Ay, eso me lo dicen también. Señora, abro paréntesis. A mí me gusta mucho comer. Yo disfruto mucho también comer. Mi lenguaje del amor para con nosotros es cocinar. Cerrando paréntesis. Trato de alimentarme lo mejor que puedo. Sí, sí. Hay cosas que no como todo el mundo, pero trato de llevar un balance. Sí, yo no dejo de comer lo que a mí me gusta. No es fácil porque uno sea flaco. Realmente uno puede estar no saludable estando flaco. Totalmente. Y puedes ver una persona que está en sobrepeso que sus analíticas salgan nítidas. Sí, sí, sí. Ahora, yo después de lotar, la verdad es que yo trato de hacer un balance entre si un día me como una hamburguesa, al otro día trato de comer una ensaladita con pescado, como tratar de hacer ese balance. No siempre lo logro, por eso siento que necesito mi consulta contigo, más que nada por la organización con los horarios y eso. Yo creo que, te decía antes, detrás de cámara, mi mamá, que tú la conoces, se equivocó en alguna cosita, pero en cuanto como a la alimentación, sí. Pero en cuanto a la alimentación, pienso que lo hizo bien. Okay. Porque ella, si a mí no me gustaba, por ejemplo, un alimento, la berenjena, por ejemplo, ella no me forzaba. O sea, come entonces lo que te guste. Y hoy en día yo como berenjena, me encanta la berenjena, como prácticamente de todo. Sí. Y también, o sea, si yo no quería comer en un momento dado, tampoco me obligaba como... Claro. En ese sentido yo creo que lo hizo muy bien. Mira, qué bueno que tú mencionas eso, porque yo también trabajo con algo que se llama alimentación intuitiva. Los niños pequeños son los comedores intuitivos por excelencia. Tú te das cuenta que tú le puedes poner un plato bellísimo, con los palitos más lindos, alimentos que tú sabes que el niño come, con la formita... Con la forma de estrellita, de lunita. Exacto, Diosito, lo que sea. Y si el niño tiene hambre, no te come. O si tiene hambre, te comió la mitad. Si se llenó, no te come una cucharada más y no hay poder humano que le haga a ese niño comer más. Y eso es que el niño sabe respetar sus niveles de hambre y saciedad. Y muchas veces son los padres los que rompen esa intuición. Se preocupan demasiado. Exacto. Entonces, ojo, padres. No es porque yo estoy clara de que a ningún padre se le entrega un manual y se le dice, mira, si ese buen padre. Esto es un tema de ensayo. No, y no hay una cosa que preocupe más a un padre que no ver un niño comer. Que claro que no coma bien. Pero mire, le voy a decir una cosa. Al final, el niño cuando tenga hambre va a comer. Puede, porque he tenido pacientes que hacen un cambio en la alimentación y ya no comen como antes. Y duran 3 días que no comen. Obviamente los papás, ante eso, se ponen nerviosos, se ponen tensos porque se preocupan que el niño se va a enfermar. Cuando el niño tenga hambre, el niño te va a comer. Claro, si tú ves que pasan días y días, posiblemente no es un tema con la comida, es que el niño tenga algún tipo de problemática, más allá de. Pero a los niños no se les debe obligar a comer. Yo he tenido pacientes sobre todo mujeres, porque eso es muy normal en mujeres, que cuando yo echo para atrás para ver cómo era su relación con la comida o en torno a la mesa de pequeñas, yo tengo pacientes que la amarraban a una silla. Tengo pacientes que literalmente las amarraban a sillas, que se le tiraban encima. Y evidentemente hoy en día tienen un trastorno un de problema. La conducta alimentaria. Entonces, muchas veces, porque yo también he conocido personas fuera de consulta, que me dicen, no, a mí me obligaron a comer desde chiquita, yo estoy nítida, y a mí me hicieron esto y lo otro. Digo yo una pregunta, pero tú no eres paciente bariátrica. Porque señores, entonces... Qué bueno que tú vuelves a traer el tema de la bariátrica. Señores, cuando Melina entró aquí, que ya hablamos de sus especialidades y cosas, yo no estaba muy de acuerdo en que viéramos aquí la evaluación prebariátrica, porque yo tengo mis reservas. Claro, después, como ella tiene muy buen criterio en cuanto a el que no se pueda operar, le dice que no, pues entonces lo negociamos y ok, está claro. bien. Porque, ¿verdad? Ante todo la ética. No, total. Yo tengo un tema con la bariátrica porque personas cercanas a mí se han operado y no han seguido las recomendaciones de ir a consulta. Señora, hay que ir antes de, no solamente hacerse la evaluación prebariátrica, sino a tener varias consultas antes de, para irse preparando mentalmente para ese cambio que viene. Y post-bariátrica, señores, no se olviden del psicólogo. Por favor y gracias. Porque, ¿qué pasa? Yo tengo pacientes que brillan por su ausencia después que se operaron, porque claro, la mayoría, me imagino. Exacto. Y vienen a los meses con una ansiedad que no pueden, que se quieren comer la vida. Claro. Digo yo, pero ¿por qué tú no viniste cuando tú comenzaste? Eso que saciaban con la comida, ahora ya no lo pueden saciar. Exactamente. Y adivinen qué,
La ansiedad. Aquí está presente. Entonces, lo que yo digo, no esperes a tener que algo se te descontrole para tú volver a la consulta. Porque es de humanos tú no sentirte bien, es de humanos tú sentir que las cosas a veces se te salen de las manos, es normal. Entonces, ahí que yo digo, esa es mi función. O sea, mi función es acompañarte en este proceso y prepararte para lo que viene y para lo que va a suceder después. Que yo escucho, y esto es algo que yo he cambiado mucho después que yo estoy en este mundo, que la gente dice, no, operarse es lo más fácil. Señores, operarse es una bariátrica, no es la solución más fácil. Esos pacientes pasan trabajo. Y emocionalmente también. Es retador para la familia, sí. Para el sistema, es retador. Es que la gente cree que solamente, no voy me a corté poder el estómago comer. y ya, sí. Es que la gente alrededor de ti también va a sufrir la consecuencia claro. de esa irritabilidad. De ese decaimiento. Que viene, de esa depresión que a veces viene, de esa ansiedad. Totalmente. De ese desbalance a nivel hormonal, o sea, un sinfín de posibilidades. Que si no lo sabes manejar, incluso hasta lo social te afecta, porque no quieres salir porque la gente va a estar comiendo y bebiendo y yo no puedo. Que todavía no he llegado al peso y no me siento cómoda, o que ya no me encuentro porque estoy demasiado Ahora flaca. Estoy demasiado flaca y tengo el pellejo, como que dicen, colgando. Sí. Ahora me sentía mejor cuando estaba gordita, porque entonces exacto. Ahora estoy muy floja. O el marido dice que la prefería gorda. Señores maridos, por favor, vamos a tener... Tienen que calmarse. Sí, gracias. Porque realmente yo he tenido pacientes que me lo dicen. Mira, mi marido me decía que yo antes me veía mejor, pero ¿cómo tú te sientes tú? Bien, ya. No cooperan. Exactamente, y no tenemos mucho sentido común muchas veces. Que es increíble. Claro, porque incluso yo lo veo muchísimo con los familiares de las personas que atendemos aquí, sea por un tema de la conducta alimentaria o por un tema de salud mental. Hay que tener mucho cuidado lo que tú le vas a decir a esa persona, señora, claro. Que se acaba de operar y se acaba de operar porque quería estar más flaca y porque no pudo de otra manera. Entonces hay que tener un poquito de tacto. No, y no solamente eso, que el dominicano, nosotros tenemos una particularidad, es que muchas veces no sabemos conectar. No, y te ven, ay, tú sí estás gorda, y después, ay, pero tú sí estás flaco, te pusiste demasiado flaco, ahora está muy flaco, tienes que comer, señor. Nunca, o sea, yo me he dado cuenta que la gente nunca va a estar contenta con tu cuerpo. O estás muy gorda o estás muy flaca. Entonces ahí viene a trabajarse la autoestima. Exactamente. Aunque usted se haga su bariátrica, siga, de verdad, déjese acompañar. Por favor. Siga trabajándose en terapia, su autoestima, su inteligencia emocional, sus relaciones. Mira, a largo plazo, y se puede hacer como la comparación, un paciente que fue a todas sus citas de su seguimiento como le tocaban, y uno que se perdió y volvió cuando ella estaba en crisis, no son el mismo, no es lo mismo ni es igual. O sea, el que fue, tú ves que ha sabido adaptarse completamente bien y ha sabido enfrentar los retos. Y tienen menos probabilidad de volver para atrás, porque también que tú te hagas una bariátrica no te asegura de que tú te vas a quedar delgado la vida entera. Porque eso es, o sea, yo he tenido pacientes que llegan, que se hacen una primera cirugía y llegan donde mí por una segunda. Digo yo, pero espérate. Yo tengo 3 años que me operé. Ese tiene mucha probabilidad de que Melina le diga que no. Exactamente. Yo tuve uno en específico que esta era su tercera, o sea, él quería hacerse una tercera cirugía. Ese no puede venir a evaluarse aquí a Crecer Diario. Tiene que ir a otro lado. ¿Por qué? O sea, a ver. Porque le vamos a decir que no. Claro, porque es que en ningún momento él se responsabilizó de su ganancia de peso y quiso venir a responsabilizar al cirujano que lo operó. No, señor. El cirujano que lo operó le dio pautas, el equipo de ese cirujano le dio pautas y por una cosa o por otra no se siguieron. Bueno, tenemos un paciente aquí que realmente quería hacerse una segunda bariátrica y por eso yo lo refería a donde Melina. Y dije, no, espérate, vamos a ver cómo tú manejas de otra manera tu conducta alimentaria, porque bajo mi responsabilidad de tu psiquis, claro. Yo lo veo un poco difícil. No, totalmente. Y es que la gente cree que se opera. Señores, el estómago es un músculo. Si usted lo forza, al principio te va a hacer cierta resistencia, pero a la larga va a crecer. Por eso que tú ves pacientes que se operan. Y la conexión que tiene el estómago con las emociones, que la gente no se imagina. Es increíblemente alto. Que creen que es un órgano allá. Ya. Y que el cuerpo está desconectado, que el cerebro y los otros órganos no se conectan. No, y tanto así que tú sabes muy bien que se dice que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro.
Totalmente. Y al final, realmente, el paciente bariátrico, hay cosas de su temperamento y su carácter que cambian luego de la cirugía. Y eso se nota muchísimo. Y que vienen esas conductas y esas emociones también desde antes, cuando era obeso. Exactamente. Que hablamos anteriormente que debería estar en el DCM, que ya está. Sí. Eso es algo que yo lo estaba hablando con un psiquiatra la semana pasada. Para mí en lo particular, en una versión revisada que se haga del DCM, se debe incluir la obesidad como un problema de salud mental. Porque si bien es cierto que es una enfermedad metabólica, pero ¿dónde tú crees que se origina eso? Yo te tengo una simple pregunta. ¿Dónde tú crees que se origina? Cuando a ti te da hambre, ¿dónde tú crees que eso viene? No es del estómago. O sea, se siente ahí, pero el cerebro tiene mucho que ver con el hambre y la saciedad. Tanto sobre así, todo cuando el hambre es por ansiedad. Exactamente. Claro. Y aunque no sea por ansiedad, que sea hambre, porque obviamente te tiene que dar hambre. No da hambre, porque somos seres humanos que necesitamos alimentarnos. Que incluso, ahora que tú dices eso, una de las adicciones más difíciles de tratar es la adicción a la comida. Porque si tú tienes una dependencia de estupefaciente, se te hace disretador dejarlo, pero tú no necesitas la sustancia. Y lo más probable es que la obesidad tenga mucho que ver con la adicción a la comida. Puede que haya temas, puede que haya temas hormonales, de la tiroides, de la no sé qué, pero casi siempre es una combinación. Y tú sabes que la obesidad, porque la gente dice, no, una persona es gorda porque come mucho y no hace ejercicio. No. Se tienen que dar muchos factores para que una persona tenga obesidad. O sea, es una enfermedad multifactorial al final. Si tú tienes familiares directos, dígase mamá, papá, abuelos, que tienen obesidad, posiblemente tú también vayas a tener una obesidad. Porque también por el comportamiento aprendido en tu casa de cómo se relacionan con la comida. Exactamente. Que no es solamente por un tema genético. Es que si en tu casa compran donas todos los días, o se come no es lo con mismo grasa, que en tu casa cenen con ensalada. Sí. Que sea una costumbre cenar con ensalada. Tú sabes que hay dos extremos. Exacto. Está la familia que promueven mucho todo este tema de comer grandes cantidades de comida y comidas que no son del todo saludables. Y tenemos las famosas como almond moms, que son estas mamás que, ay, tú tienes hambre, cómete una almendra. No, señora. O sea, la almendra a mí no me va a quitar el hambre. O no, tú no puedes comer dulce. Y le cortan Yo he tenido en mi práctica en Madrid, tuvimos una paciente que una niña de 10 años que no le gustaban los dulces. Eso no es normal. Lo más normal del mundo es que a los niños les gusten los dulces. Claro. Y ella, obviamente, terminó en una anorexia. O es la mamá super fit que quieren que la niña de 10 años también esté super fit. Exactamente. ¿Qué pasa? Usted controla la alimentación en su casa y eso nadie se lo va a quitar. Pero si la niña va a un cumpleaños donde lo que le van a dar dulce, pastelito y bizcocho, deje que la niña se coma los dulces, pastelito y bizcocho. En el cumpleaños. Controle su casa. Pero su refresco rojo, señores. Nosotros crecimos felices con refresco rojo y bizcocho. Y nos hemos criado perfectamente. Sí. Entonces, al final... Claro, no era todos los días. O sea, no era que... Qué bueno que tú lo mencionas, porque al final es un tema de balance. Nos vamos a quedar con esa palabra en este episodio. Un correcto balance. Usted se alimenta lo mejor que pueda, se come su fruta, sus vegetales, su proteína, su lácteo. Y hoy en día también los padres tienen como más conciencia. Eso es muy cierto. Porque anteriormente a uno de merienda compraba en el recreo a veces un Dorito y una Coca-Cola. Sí. Yo era de eso, un pastelito y un jugo de limón. Unas galletitas rellenas de queso. Hoy estamos todos intolerantes a la lactosa después de lotar. Claro. Bueno. Tú sabes que las cosas cambian. Pero ahora sí yo me he dado cuenta que las mamás se preocupan más por mandarle como otro tipo de desayunos. Ojo, mamás, que si usted un día le manda o le manda a su hijo una galletica con una papita y un refresco, no, usted no es mala madre por eso. Pero vamos a tratar de alimentar mejor a nuestros niños. Pero yo creo que hoy en día ya las madres, los padres están muy bien informados. Sí. Y tratan de hacerlo mucho menos. Sí. La gente, yo veo que le hacen unas loncheras súper fabulosas con las formitas aquellas. Que yo no sé que cuando seamos madres, no creo que ni tú ni yo nos fajemos a eso. No, yo sí me voy a fajar a eso. Yo sí me voy a fajar a eso porque a mí eso me gusta. Claro. Pues yo no sé, no eso lo sé, dice tú ahora, eso lo dice tú ahora, pero claro, yo imagino que para esas mamás, porque eso es un trabajo, tú levantas temprano, hacer formita con comida. Sí. Pero eso es una manera... Eso se compra un molde ahí. Exactamente. Y al final eso es como una manera de que el niño
tenga un mejor como approach Una motivación a la comida. Claro. O sea, se va a comer el alimento, pero si al niño le gusta más en forma de estrellita, pues vamos a entrarle por ahí. Una Sí, carita sencillo. feliz. Exacto, Ahí. su pinchito con los ojitos y cositas así, que eso está muy famoso con las loncheras, está muy... Pero yo cuando era chiquita y veía eso tan lindo, no me lo quería comer. Digo, espérate, no era que a mí me hacían eso. A mí me mandaban Ok. comprar Ok. en la cafetería del colegio. Yo que estaba diciendo ahorita que mami lo hizo bien ahí. Bueno, vamos a ver, más o menos. Mira, yo me acuerdo que cuando yo sí estaba como en preprimario, en esos cursos como de pequeñito, mami siempre me mandaba mi purecito, mis huevitos de codorniz, mi juguito, mi agua. La mamá de Melina es psicóloga, señor. Sí, mi mamá también es psicóloga. Y posiblemente por eso que yo te... Estamos en áreas diferentes, pero venimos Sí, por ahí. sí, pero algo ayuda. Claro, pero sí me acuerdo que mami me preparaba como esas loncheras. Ya obviamente más grande es más fácil darte dinero. Y además de que a uno le da como vergüenza seguir yendo con lonchera al colegio, cuando uno se va poniendo grande. Entonces por eso es que los papás optan por el dinero y es más fácil realmente. Lo que pasa es que uno en No, esa y edad... señores, yo la dejaba perder la lonchera Ay, yo a no. cada rato. Yo no. A mí no se me perdía. Y entonces ya llegó un punto que no, mija, toma tus 100 pesos para la Claro, merienda, ya compra en la está. cafetería porque no podemos botar una lonchera semanal. No, jamás ni nunca. Sobre un dinero que se iba en esa casa de lonchera. Melina, tú mencionabas que gran parte de tus pacientes son mujeres. Sí. De hecho, de los que vienen aquí, por lo menos, la mayoría son mujeres. Sí. Y vemos muchas veces cuando discutimos los casos que a veces como que hay un afán por ser delgado. ¿Hasta dónde tú has visto en tu consulta que la mujer en específico es capaz de llegar por ser delgada? Mira, yo he tenido pacientes que a mí, cuando yo digo que ya nada me va a sorprender, llega una persona nueva y me dice algo que yo me quedo, pero es que hasta dónde nos han metido en la cabeza que para ser bonitas, para ser amadas, Aceptadas, aceptadas, aprobadas. respetadas, yo tengo que ser delgada. ¿Quién dijo eso? Porque yo he tenido pacientes que se han puesto malla en la lengua para no comer. Se han puesto un yeso un fin de semana que no las deja ni respirar para no comer. En siendo medicamentos lo han utilizado todos. El Ozempic. El No hemos hablado del Saxenda, Ozempic. todas esas cosas que en un principio fueron utilizadas para lo diabético. ¿Qué y te ahora- opinas del Ozempic, Melina? A ver, yo no estoy a favor de eso, Ajá. pero si el paciente o la persona, independientemente de ese paciente o no, está buscando un método para bajar de peso a través de las inyecciones, perfecto, siempre y cuando usted le evalúe un médico que tenga criterio y que no le ponga la inyección solamente por ponerle la inyección. Y que además usted cambie hábitos, porque es que la inyección te suprime el hambre, pero ¿y cuando ya no te la ponga? El hambre no se te va a acumular. El efecto rebote otra vez. Exactamente. Entonces, yo de verdad no estoy a favor de los medicamentos. Y que tienen sus consecuencias. Bueno, Sus mira, efectos secundarios. yo conozco muchas personas que se han puesto los Ozempic durante semanas, han tenido que dejarla porque los efectos secundarios fueron horrorosos. Se le ha producido inflamación a nivel del colon. Señores, eso no es salud. No es relajo. O sea, yo no quiero... ¿De qué me vale a mí verme flaca por fuera y verme bonita cuando por dentro mi cuerpo está hecho un etcétera? Entonces, estas mujeres que utilizan laxantes para perder peso, en siendo test, todo se lo beben. Y mentalmente ni se diga. Eso tiene un impacto grandísimo y mucho más en este momento donde hay tanta comparación. Y las redes sociales han venido a hacer un daño increíble. De que tú ves estas mujeres espectaculares que tienen 800,000 filtros encima y lo ve una niña, una adolescente y dice, yo quiero ese cuerpo y hace cosas que no van en pro de su salud. Entonces es mejor que ese tiempo que usted va a invertir y ese dinero en medicamentos caros, en desplazarse, ponérselo, lo invierta en su salud mental. Claro, y vaya donde su nutriólogo. Se dedique a autoconocerse Totalmente. para que a largo plazo tenga mejores resultados. Exacto, porque al final es lo que yo le digo a mis pacientes. Mira, a mí no me interesa que tú pierdas peso y que tú cambies, porque todo esto, el perder peso, va sí o sí de la mano con cambio de hábitos. Claro. Es una consecuencia. Exactamente. De una vida más saludable. Totalmente. O sea, tú tienes que cambiar tu estilo de vida sí o sí. Y de la única Pero manera... a nosotros no nos interesa. Yo le he dicho a pacientes aquí que se lo he referido a Melina.
el propósito no es que tú estés flaco. No. O sea, a nosotros no nos interesa que tú Para estés flaco. nada. Nos interesa que tú estés primero sano mentalmente. Y como consecuencia, entonces tú vas a tener mejores hábitos en la alimentación. Y que sobre todo mejoren su relación con la comida. Eso es muy que muchas importante. veces viene de temas de la niñez, de traumas, de temas que hay que trabajar, de temas emocionales, de de temas de ansiedad, pareja. de depresión, de temas de pareja, Sí. que como consecuencia tienen o trastorno de la conducta alimentaria, o no necesariamente un trastorno, No. pero sí un problema Temas a con tomar comer, en cuenta. claro, Exacto. que tienen un impacto negativo en tu salud. Melina, A ver, tú hiciste también una especialidad en mindfulness, yo hice una certificación en mindfulness y mindful eating. en mindful eating Ujú, específicamente. sí. Me imagino que para acompañar mejor a las personas que tú ves dentro de tu Totalmente. especialidad, ¿en qué consiste este acompañamiento de mindful eating? Ok. Al final el mindful eating no es más que una alimentación consciente. Es hacernos conscientes de nuestra alimentación. No es lo mismo, y eso, tú sabes, bueno, Gaby que me pregunta, que por qué yo le digo a los pacientes que traigan comida a la consulta. Eso tiene un porqué. Y es que yo quiero ver cómo reacciona el paciente ante la comida. Porque Gaby y yo, o sea, Gaby el asistente de aquí, Que la nos amamos. quedamos con los ojos largos cuando ella trae comida deliciosa, gracias. Pero el asunto es que yo hago este ejercicio con los pacientes y le voy cambiando el alimento. Es para ver, número uno, cómo reaccionan ante el alimento, cómo comen, porque al final yo lo que les enseño es a comer, no necesariamente la comida, sino las conductas que tienen con la alimentación. Eso de tan importante es que tú te lleves bocados pequeños a la boca, los mastiques bien. Eso de masticar 30 y 40 veces no hay necesidad, pero sí de masticar lo suficiente que el alimento adquiera una textura que para ti sea fácil tragarla. Eso de que la gente come rápido, el comer rápido no va de la mano, porque entre tú más rápido comes, más difícil se le hace al estómago mandar la señal al cerebro y decirle que ya tú estás saciada. Es soltar los cubiertos entre un bocado y el siguiente. Y es ir midiendo cómo tu estómago se va sintiendo pleno, qué nivel de plenitud tiene tu estómago. Mucha gente pasa, el estómago tiene 3 niveles. El estoy hambriento, el estoy satisfecho, pero puedo comer más, y el estoy incómodamente lleno. ¿Qué sucede? Que la gente pasa de que me estoy muriendo del hambre, tengo una hartura A que no medio puedo... una hartura. Exactamente. Y se nos olvida me siento bien con lo que estoy comiendo. ¿Puedo comer más? Sí, porque hay veces que la comida está tan buena que tú dices, mira, yo podría comer más. Pero es necesario. Exactamente. Detente ahí. Si en 1 hora, en 2 horas a ti te da hambre, que te va a dar... Entonces tú sugieres que paremos en el 2. Exactamente. Usted se detiene en el 2. Y para esto es muy importante, usted no se va a parar en el 2 mañana. Porque algo que usted ha venido haciendo durante muchos años en su vida, usted no lo va a cambiar y hay de la que noche ser a la mañana. paciente con uno mismo, compasivo con uno mismo. Exactamente. Y yo se lo digo mucho a los pacientes, no, es normal que te desesperes. Pero las soluciones rápidas, al fin y al cabo, Dan tienen su problemas efecto rebote. rápido, claro. Entonces, son muchas cosas que podemos hacer con la alimentación. Y es detenernos a disfrutar el alimento. Muchas veces no tragamos la comida. Y te preguntan, ay, Julia, eso estaba bueno. Y tú dices, sí. Pero tú ni siquiera sabes a qué te supo la comida. Tú no sabes explicar. O sea que el mindful eating también tiene que ver con el disfrute de los Totalmente, alimentos. la satisfacción. Tú, dime algo que te guste mucho comer. Chocolate. Ok. Por eso me robé el de la paciente. Pero una comida salada que a ti te guste mucho comer. Salada, pizza. Pizza. No es lo mismo que tú vayas a comer pizza a un carrito donde tú te sientes mal te duele la cabeza o te duele el estómago o tú has tenido un mal día. La compañía que tú tienes no es la indicada a que tú vayas a un sitio que no necesariamente tiene que ser fancy, pero donde a ti te guste la pizza. Tú ese día te sientas bien, estés relajada, te rodeas de personas con las que tú te sientes cómoda. La experiencia con el comer no fue la misma. Claro. Y es la misma pizza, pero la satisfacción que tú sientes en una y la otra es totalmente distinto. Entonces, si bien es cierto que nosotros comemos porque necesitamos comer para vivir, pero también el ambiente alrededor de la comida, claro, el entorno. Y comer da placer. Cuando tú comes algo que a ti realmente te gusta, tú sientes placer y eso no es el problema. El problema es que tú solamente persigas esos alimentos que te causan gran placer. Que normalmente, ¿cuáles son? La grasa y el azúcar. Difícilmente una gente sienta mucho placer comiéndose una naranja. Que, ojo, puede haber gente. A mí me gustan mucho las frutas. Claro, pero tú no sientes el mismo placer comiéndote la fruta que el chocolate.
No me mientas. No, claro que no. Entonces, al final... Me estás psicoanalizando. Bueno, al final se ha comprobado mediante estudios de imágenes que una persona que consume sustancias, los receptores que se encienden en el cerebro y una persona comiendo algo que le guste, se encienden exactamente lo mismo, porque tienen mucho que ver con la serotonina, la dopamina y todos esos neurotransmisores que tienen mucho que ver con el placer. Entonces, al final, no es comer solamente por comer, es tú tomarte el tiempo para comer. Ese cafecito o ese té que tú te bebes en la mañana, señores, no se lo traguen, siéntense tranquilos a disfrutar de su como café. Como tú te tomaste el tecito ahorita. Exacto, aquí. Tranquila. Esa Mira, comida, aquí añadiamos mucho a los terapeutas y, sí, bueno, y eso los es pacientes verdad, que nos eso visitan. Totalmente. Y le damos su tecito antes de entrar. Agüita, y su que cosa. entonces Melina se lo disfruta. Tranquilo. O sea, ella no lo está diciendo de la boca para afuera. No. Yo quisiera que ustedes la hubieran visto ahorita cuando ella llegó, en lo que yo armaba cámara, micrófono, que ella estaba deleitándose. Exacto. Mindful eating. O sea, al final es... Mindful drinking. Bueno, exacto. Al final, y esto es algo que yo no solamente lo hago para el paciente, yo soy mi primera paciente. Porque yo no vine así al mundo. O sea, yo he tenido que cambiar muchísimo mi relación con la comida. O sea, situaciones personales de salud me han llevado a yo cambiar la relación que tengo con la comida. Y no es que yo no disfrute de eso. Sí, yo sé que tú te has enfermado un par de veces y eso que te ha llevado. al final, yo siento que a la larga, eso fue lo que a mí me llevó a hacer lo que yo hago hoy. Porque a mí, o sea... Eso te iba a preguntar, ¿qué fue lo que te motivó a escoger esa especialidad? Bueno, cuento largo o corto. Sí. Yo comencé originalmente en la universidad estudiando medicina. En mi cabeza yo iba a ser otorrino. Y yo tenía mi vida planificada, que yo me iba a ir para Brasil a hacer otorrinolaringología perfectamente. Pero hace 9 años a mí me diagnosticaron colitis ulcerativa, que es una enfermedad inflamatoria intestinal, que es una enfermedad, incluso es un tema más del sistema inmune, que yo estoy viva por un fin y un propósito. Sí, recuerdo. Y en ese momento, antes de tener yo esa crisis, yo no fui consciente de ese diagnóstico. Fue como que me dijeron, mira, tú tienes esto. Y yo como que, ok. Yo me hice consciente mucho tiempo después. Muchacho, al fin, cuando las consecuencias de lo que comías O sea, a mí me diagnosticaron eso con 20 años. Por muy madura que yo fuera, yo era una carajita en ese momento. Sí, porque uno cree... Sigo siendo una carajita, pero... con 10 años más. Exacto. Bueno. No, con 9 años más. Ah, sí, no ha llegado a los tal, señores. Pero el tema es que eso me llevó mucho a yo decir, no, pero mira, mi cuerpo necesita que yo me alimente mejor para él estar mejor. Yo no estoy delgada porque yo quiero, claro, me siento bien, porque no voy a mentir, pero yo lo hago porque yo quiero que mi cuerpo se sienta bien y que mi intestino funcione de la mejor manera posible. Y muy responsable de tu parte, porque hay gente que aún con su enfermedad, señores, no hay forma. Es que tú sabes lo que pasa, que cuando a ti te pasan crisis como esa, que literalmente te ponen entre la vida y la muerte, tú dices, no, pero es que el cambio depende de mí. Sí, el medicamento ayuda muchísimo, sí. Pero tu alimentación es clave. Y no tenemos que esperar llegar a esos extremos, no señor. Esperen a llegar a situaciones donde su vida se vea comprometida, su calidad de vida se vea comprometida para ustedes hacer o decidir hacer un cambio. Y el ejercicio va muy de la mano con eso también. Se lo digo, ¿tienes que convertirte en atleta mañana? No, pero sí comenzar por un ejercicio que no te desagrade o que te agrade. Que sea algo que tú digas, mira, me gusta caminar. Hasta caminar, exacto. Hasta darle la vuelta a la Pucamaima, que ya después que tú arrancas tienes que durar tu media hora, porque ya saben, el campus de Santiago, ya saben que es grandecito. Se pone a escuchar un podcast, música que a usted le guste escuchar o lo que sea, y da su caminadita. Y encima de que le ayuda mucho físicamente y para su sistema cardiovascular. Se relaja, para su salud mental. Hay gente que yo le sugiero que camine. Sí, los pacientes me lo han dicho. Sí. Claro. Pero no es por tema de rebajar, es por tema de que se relaje. Claro. Exacto. Busque un ejercicio que a usted le guste. El yoga, pilates, zumba, natación, pesas, bicicleta, lo que sea. Pero que usted se comprometa con eso y no me lo haga un día y jamás yo nunca lo vuelvo a hacer. Sino, va muy de la mano. O sea, el sedentarismo también tiene un impacto sumamente negativo en tu salud física, tu salud mental, pero en tu salud física. Entonces, el ejercicio también es clave importantísima en una buena relación. El estar en movimiento, claro, te ayuda elija muchísimo. el que usted quiere, porque si te ponen a hacer pesas, a ti no te gusta hacer pesas, tú vas a hacer pesas ese día y no vas a volver más nunca al gimnasio. Y vas a estar pagando esa mensualidad
absolutamente nada. Todos hemos pecado de eso. Pero al final es tú llevar un estilo de vida lo mejor que tú puedas, sin dejar de lado las cosas que a ti te gusten. Porque, a ver, dicen, sí, el alcohol, por ejemplo, es perjudicial para la salud. Pero todo en exceso, pero un traguito a ti no te va a hacer nada. Un traguito social, claro. Pero es lo que yo le digo a los pacientes, ¿qué tan social tú eres? Pues si tú eres muy social, pues también es un problema. Pero una copa de vino, 2 copas de vino que usted se quiera beber, no pasa nada. Pero si eso es todos los días, o interdiario, o todos los fines de semana, tú bebes de viernes a domingo, ahí hay un tema. Porque la gente dice, yo tuve una paciente y nunca se me va a olvidar que ella llegó a la consulta, una de las cosas que yo pregunto es el tema del alcohol y del cigarrillo o de cualquier tipo de sustancia ilícita. Y ella me dijo, sí, yo consumo alcohol. Y yo, ok, ¿qué tanto? Me dice ella, bueno, ella era de la capital. Y me dice ella, mira, yo ahora estoy aquí, pero yo estoy pensando en el trago que yo me voy a hacer cuando llegue a mi casa. Red flag. Exactamente. Y yo, no, pero espérate. Dice, sí, yo me bebo un trago todos los días. Digo yo, pero que tú eres alcohólica. Dice ella, no, porque yo no me ando cayendo. Y digo yo, pero es que tú eres una alcohólica funcional. Porque si tú bebes alcohol todos los días... Incluso si es todos los fines de semana, o sea, solo los fines de semana, pero todos los fines de semana tú necesitas ese trago. Usted va por ese camino. Revisarse. Claro, entonces al final, lo que pasa es que mucha gente asocia el alcoholismo con que se está cayendo. Hay alcohólicos que son sumamente funcionales. Y eso lo hace más peligroso que el que se está cayendo. Entonces, y también cabe destacar que la gente que se hace bariátrica, muchas veces, como no puede comer, beber. me corriges. Entonces después le coge con beber. O incluso pasan el paciente, porque hace como una transferencia o un intercambio entre, ok, ahora no puedo comer en exceso, pero puedo beber en exceso. Bebo en exceso. ¡Tarán! Hay muchos que se vuelven incluso ludópatas. Y otros que les coge con las compras compulsivas. Cambia la adicción. Exactamente. Tenía una adicción con la comida, pues ahora entonces voy a tener una adicción con otra cosa. Exactamente. Y eso se ve muchísimo en la consulta. Y es de ahí la importancia, número uno, de tú hacer una buena, ¿cómo lo pongo? De tú saber entrevistar muy bien a un paciente previa a tu cirugía, previa a la cirugía. Si hay cosas que no están muy bien, tratar de buscarle la vuelta y de que ese paciente tenga un seguimiento. Y el seguimiento posquirúrgico es sumamente importante. Yo tengo pacientes que hace 2 años que se operaron, que yo lo sigo viendo. Claro, no lo veo con la misma regularidad. Sí. Pero sí vienen a su chequeo de 1 año. O vienen antes y dicen, mira... Y no tiene que ser la persona que trabaja con el doctor, que la mayoría trabajan sin psicólogo, dicho sea de paso. Sí, el con el que yo trabajo no, muy responsable. Ok. Muy responsable, totalmente. No, y me has dicho también que se deja llevar de tu sugerencia de que si tú entiendes que el paciente no está de operarse psicológicamente, te respeta esa parte. Pero hay muchos que ni siquiera cuentan con una evaluación prebariátrica de un psicólogo. Entonces, usted, si se va a hacer una operación bariátrica, responsablemente busque su psicólogo. Claro. Si el doctor no tiene uno de cabecera, vaya o usted. hasta si lo tiene, averigüe y busque el que a usted le convenga. Y voy a decir algo, y yo no quiero que esto se malinterprete. Habían ocasiones en que el doctor con el que yo trabajo, por algo que él notaba, mandaba al paciente directamente a psiquiatría. Por muy bueno que sea el psiquiatra lo que normalmente hace es que te hace una revisión para ver cómo tú estás en las diferentes esferas. Pero cuando tú no haces lo que yo hago, tú no sabes guiar bien Tiene al que paciente. ser un psicólogo de la conducta alimentaria para que pueda hacer una evaluación exhaustiva de si usted califica o no para esa operación. Que también necesita una evaluación psiquiátrica. Claro, porque puede ir de la mano. Porque probablemente si se le acepte la operación con la condición de que tome medicación para la ansiedad, por ejemplo, si tiene ansiedad, esperando un tiempo prudente para que se vaya adaptando y con el compromiso de que sí se va a tomar esa medicación. Mira, al final, y esto es algo que pasa, y yo me he dado cuenta porque los pacientes me lo han dicho, que después que van primero donde su psiquiatra, que lo operan, porque el psiquiatra dio visto bueno, vienen y no saben absolutamente nada. Y no estoy diciendo que el psiquiatra por eso sea malo o bueno, no. Simplemente estoy diciendo de que, no, por es ejemplo, que su especialidad llega a un punto. Exactamente, entonces... Ya lo medicó, o sea, por ejemplo, la psiquiatra de aquí hace muy buenas entrevistas y si no necesita medicación, no lo medica. Y eso es muy importante. Pero
su intervención llega hasta un punto. Después de ahí tiene que seguir un terapeuta especializado en el área. Totalmente en eso. Mira qué pasa, que yo he tenido pacientes, por ejemplo, porque yo les explico todo. ¿Qué va a pasar ese día de esa cirugía? ¿Cómo se va a comportar después de? ¿Qué cosas son normales y qué cosas no lo son? Que el primer ¿Cómo mes se va a sentir? ¿Qué va a pensar? Exactamente, que el primer mes es el más difícil de todos porque esa base de líquidos y ya está. Y cuando tú pasas de masticar a no masticar, como tú puedes entender, llega un punto que mucha gente se desconecta. Entonces, el psiquiatra no se toma el tiempo. Señores, y que tú querer comer y no poder. Eso es terrible. Y las consecuencias ya a nivel físico de que empiezan a vomitar porque entonces comieron un chin más de la cuenta, entonces tienen que ir a dar un paseíto y eso crea todo un contexto alrededor social de que te empiezan a preguntar de que tú haces caminando, qué te pasa, estás ansioso. Y la gente no está comprendiendo que es un postbariátrico. No, y mira lo que pasa también. Mira la importancia de tú seguir las pautas de tu equipo multidisciplinario, que por algo se la dicen. Difícilmente un paciente que siga sus pautas multidisciplinarias le vaya mal. No tiene por qué. Pero hay veces que llega el paciente que está vomitando, que se siente mal, que tiene un dolor, que eso y lo otro, y cuando tú revisas, está comiendo cosas que no debe, está comiendo más rápido de lo que debería, me está mezclando sólidos con líquidos, no se está moviendo. Entonces, a veces no es culpa del médico, se le explicó bien antes pero esa persona, como no ha trabajado su conducta alimentaria, no tiene ese dominio propio, no tiene esos hábitos que requieren hacerse una operación de ese tipo. Y es mucho porque al final, lo mismo, todo comienza aquí. Si tu estómago ya te lo cortaron y te lo pusieron pequeñito, pero ese cerebro te dice, come, tú vas a ceder. A sabiendas de que va a vomitar, de que te vas a sentir mal. No solamente eso, ¿cuántos pacientes? De que vas a engordar otra vez. Claro, pero además de eso, que tú puedes perfectamente volver a tener que ser reintervenido porque se te zafó una grapa o se te salió un punto. Entonces, mira ahí las consecuencias de tú no seguir pautas y de tú dejarte, que cualquiera le da ansiedad, vuelvo y digo. Y al paciente bariátrico no es que no le pueda dar ansiedad, le puede dar ansiedad a cualquier persona. El tema es tú saber decir, mira, me estoy sintiendo ansiosa. No, y que una reintervención es poner en peligro tu vida. Claro, como yo digo, señores, no el hospital es un cachú. Exacto, el hospital no es un Ritz, no es un hotel. O sea, nadie quiere volver a estar ahí. Entonces, es como la importancia de que tú entiendas, número uno, a lo que tú vas, y yo le hago entender eso al paciente, digo yo, tú estás claro o clara de que lo que viene ahora es el trabajo fuerte. Es un trabajo de concienciación. Y, a mi entender, lo ideal es primero tratar de hacer un tratamiento de conducta alimentaria antes de la decisión de operarse. Y ya si no puede, si ya después de un tiempo trabajándose, no solamente el tema de la conducta alimentaria, sino todo lo que viene acompañándole, todos sus traumas, todos sus temas psicológicos que le han llevado a la obesidad, entonces no tener prisa por adelgazar, sino trabajarse y a largo plazo va a tener mejores resultados. Claro, y vivirse su proceso. El proceso de cada quien es totalmente distinto. Hay pacientes que pierden peso más rápido que otro y no es que haya un problema contigo, es que tu cuerpo funciona de manera diferente. Señor, ningún cuerpo es igual al otro. Y puede ser que lo que a ti te funcione a mí no me funcione y viceversa. Entonces, el problema está cuando comenzamos a compararnos. Ay, fulana bajó 15 libras y yo estoy haciendo lo mismo y nada más bajé 5. Pero es que tu cuerpo y el de fulana no es el mismo. No, y hablamos anteriormente, hicimos énfasis en las mujeres, pero también hay muchos hombres que, bueno, aquí vienen varios, que tienen un tema con la conducta alimentaria, que se han hecho bariátricas o que lo están considerando. Claro. Y también tienen que trabajarse sus emociones. Y para el hombre es un poquito más difícil porque socialmente se les ha prohibido hablar de sus emociones. Totalmente. Y lo pagan mucho con la comida y con la bebida. Tristemente así es.
Y nada, señores, yo podría estar aquí mucho rato más hay material hablando. para otro episodio. Sí. Podemos hablar en otra ocasión, quizás centrarnos más en el tema de los niños o en el tema, hablamos mucho hoy de bariátrica, pero podemos hablar también de cómo cuidar, como prevención, nuestra conducta eso alimentaria. Eso podemos hacerlo en otro episodio. Podemos hablar de la prevención, porque no solamente ya estoy aquí, ¿qué hago? Sí. Sino qué cosas yo puedo hacer o qué cosas pueden hacer los papás, o qué cosas yo como mamá puedo hacer, o qué cosas mi pareja puede hacer, o qué cosas yo misma puedo hacer. Y qué no decirle también, por ejemplo, a un niño, una niña que tú tienes que tiene obesidad, cómo trabajar esa parte. Y sobre todo, por favor, nunca le digan, y me voy muy por el área de la mujer, porque eso normalmente es en la mujer, nunca le digan a una mujer, ay, qué linda, qué cara tan linda, si fuera flaca, no se lo digan. Ay, qué terrible. No le digan, ay, si tú fueras flaca, tú fueras más linda, o... Porque pasa, porque me ha pasado, porque yo lo sé, que dicen, no, mi mamá siempre me dijo que si yo no era flaca nadie me iba a querer. Usted no sabe el daño y la repercusión. Las madres dominicanas pueden ser crueles en ese sentido, de tener una hija con sobrepeso. Sí, que sufre mucho. Bueno. Pero nada. Tenemos temas para próximas sesiones, cuando me vuelvan a invitar. Exacto. Claro que sí. No, están abiertas las puertas. Tú sabes que tú eres de aquí, Mela. Gracias. Entonces, Melina está aquí en Crecer Diario. Ya le explicó, evaluaciones prebariátricas, pero más que nada, yo estoy un poquito en contra de eso, pero bueno, más que nada para temas de trastorno de la conducta alimentaria o relación con la comida, simplemente prevención, relación con la comida en sentido general. Exacto. Y si usted como papá, mamá está preocupado de que su niñito no está comiendo como debe, o que qué cosas yo podría hacer para yo poder alimentar mejor a mi hijo, venga, que este es el lugar indicado. Sí. Pues muchísimas gracias, Mela. Encantadísima de tenerte aquí. Ay, igual, cariño. Y de conversar y de... Para mí un placer. Ya nos tomamos el tecito, pero ahora podemos tomar un chocolatico. ¿Qué tú crees? Perfecto. Gaby compró ahí unos chocolates calientitos muy chulos bueno. Ahora para Navidad. Perfecto. Para ponernos en entonación los terapeutas en época navideña, claro que sí. Muy bien. Invita el arbolito que pusimos ahí adelante. Ay, muy coqueto. Qué lindo. Muy bien. Bueno, pues nada, estamos aquí para servirles. Bye. Perfecto. Muy fluido. Mucho. Ay, que uno se ponía a hablar ahí. De que no estuviera grabando, yo me muero. Hola. Hola. Nos encontramos en el segundo episodio de Crecer Diario Podcast y hoy tenemos como invitada a nuestra psicóloga de la conducta alimentaria aquí en Crecer Diario, Melina Cabrera. Saludos, buenas. Hola. ¿Cómo va todo? Muy bien, Qué Mela. bueno. Ay, todo bien, gracias a Dios. Qué tranquila. Bueno. Señores, yo conozco a Melina desde que nació, por eso que le digo así, de que Mela, esa confianza. Tú fuiste el paje de la boda de mis papás. Así mismo. Santísimo Dios. Con un vestidito rosado de satín. Tu mamá siempre me lo acuerda. Sí, por ahí andan las fotos. O sea que hay mucho cariño, señores, aquí. Su papá es mi médico desde que yo... no desde que yo nací, por su especialidad, él es ginecólogo. Pero desde más jovencita. Sí, y mis sobrinos han nacido con su papá. O sea, hay una relación muy cercana de nuestras familias. Totalmente. O sea que yo encantada de tener a Melina aquí en el equipo porque es un lujo tener una psicóloga de la conducta alimentaria y más una persona tan querida. Ay, muchas gracias. Melina, cuéntanos qué hace una psicóloga de la conducta alimentaria. Danos luz. A ver, mi función en esta área es evaluar a pacientes que puedan tener anorexia nerviosa, bulimia, trastorno por atracón. Hay un trastorno de la conducta alimentaria especificado, hay otro que no es especificado. Yo veo mucho también pacientes que se van a someter a bariátrica o que se han sometido a bariátrica. Uh-huh. Es un acompañamiento, es un seguimiento, que muy muchas veces el paciente llega, o la paciente sobre todo llega, pues son más mujeres que hombres. Uh-huh. ¿Y dónde te formaste, Melina? Yo hice la carrera aquí, Psicología General en Pucamaima, y luego me fui a España, a la Universidad Europea de Madrid.
e hice mi máster allá. Ok, es una especialidad bastante específica y que la gente no sabe mucho que existe. Van al nutricionista, dan muchísima vuelta antes de llegar al psicólogo de la conducta alimentaria, que es necesario, se trabaja en conjunto. Totalmente. Pero muchas veces van al nutricionista y hay un efecto rebote porque no han cambiado la mentalidad. Entonces, ¿cómo es que entra ahí el psicólogo de la conducta alimentaria a crear ese balance? Mira, te voy a decir, porque yo se lo digo a todos mis pacientes, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la bariátrica. Le digo al paciente, mira, de nada te vale operarte aquí y seguir con la misma mentalidad porque no estamos en absolutamente nada. Tú puedes ir al nutriólogo porque normalmente vas porque quieres bajar de peso. O sea, difícilmente una gente va al nutriólogo porque quiere estar más saludable. Entonces, si tu meta solamente es bajar de peso para estar delgada, no es. Porque tú, una vez estés delgada, vas a soltar la dieta. Muchas veces, antes de llegar a estar delgada, porque te cansas, sueltas la dieta. Entonces, no es solamente un cambio en la comida o en la alimentación, sino es un cambio en la conducta que tú tienes frente a la alimentación. Totalmente. Y hablando de bariátrica, yo sé, Melina, que tú a gente que va a evaluarse para ver si se puede hacer una bariátrica, le has dicho que no a mucha gente. Sí. O sea, tú no te vendes ahí. Cuéntame, eso no es negociable. Exacto, eso me encanta. ¿Cuáles son las razones por las que tú le dirías que no a un paciente que se quiere hacer una bariátrica? Mira, en palabras llanas y sencillas, cuando yo veo que un paciente llega a la consulta y me está hablando de su alimentación y me dice, yo no como esto, no, te tengo un ejemplo. Yo tuve una paciente los otros días que ella me dijo, yo le dije, a ver, ¿tú te consideras que tú eres una persona mañosa o tú consideras que tú comes bien? Y me dice, no, yo soy súper mañosa. Digo yo, ¿qué tú comes? Me dice, bueno, yo te voy a decir que yo no como porque es más fácil. No como ningún tipo de víveres, todos me dan náusea. No me gustan las frutas, no me gustan los vegetales, la carne tampoco me la como. Digo yo, ¿qué tú comes? Entonces, una persona que está bien... Lo que en buen dominicano se le diría mañoso. Exactamente. Estamos de acuerdo en que a ti no te tiene que gustar todo. Claro. Pero sí es verdad que tú tienes que comer de los diferentes grupos de alimentos para poder nutrirte propiamente. Y si tú no estás en esa capacidad, yo no te dejo que tú... Por ejemplo, yo no pongo mi nombre en un informe ni mi sello si tú no comes bien. Una persona que tenga un trastorno de la conducta alimentaria en curso no debe ser operado para bariátrica. Dígase anorexia, bulimia. Bueno, en el caso de la bariátrica tendría que ser o trastorno por atracón o bulimia nerviosa. Una persona que tenga algún tipo de trastorno mental que esté descontrolado no debe ser operado en bariátrica. Si tienes una ansiedad que no está controlada ni medicada, ya tú sabes que a la hora que te hagas la bariátrica, esa ansiedad va a ser así. Totalmente. Cuando yo veo que los pacientes están manejando como niveles de ansiedad que suben mucho de la regla, porque a cualquiera le da ansiedad en algún momento, pero cuando ya eso no te deja hacer, tú no puedes ir a una cirugía, o por lo menos yo lo que hago es que refiero a psiquiatría. Si el psiquiatra entiende que con la medicación el paciente va a estar bien, perfecto. Ahora bien, hay veces que el psiquiatra mismo dice, no, mira, hay que darte un tratamiento de varios meses para ver cómo tú vas fluyendo y ya cuando llegue el momento, 3 meses, te volvemos a evaluar. Si tú estás bien, se te opera. Sí, porque también está en que se la tomen la medicación que le da el psiquiatra. Exactamente. Porque entonces hay que equilibrar eso ahí antes de para asegurarnos. Claro, ¿verdad? Acuérdate que aquí hay un tabú, que la medicación de psiquiátrico es para loco. Porque yo me voy a ver eso, porque yo no estoy loco. Que estuve hablando en el episodio anterior con Lisbeth, la psiquiatra de aquí, sobre eso precisamente. Ok, tú ves también niños, porque hay gente que cree que esto nada más es para adultos, pero por ejemplo, hay muchos niños que nos lo traen aquí por otro tema de conducta y vemos que nos refieren también los padres, mira, no está comiendo bien, tiene una situación con la alimentación. Claro. Entonces, ahí también entras tú. Sí, yo veo niños. Cuando se trabaja con niños, se trabaja más con los papás de los niños. Porque al final, quien marca la pauta de la alimentación en la casa es papá y mamá o el tutor. Sí, totalmente. Entonces, muchas veces vienen a consulta y la mamá me dice, o el papá, yo estoy desesperada porque el niño no come, yo no sé qué tú vas a hacer. Y como no come, entonces le pedimos una pizza diaria. Exactamente. Por ejemplo, no, él nada más quiere comer nuggets. Un día bien, 2 días ok, pero tu niño no se puede alimentar a base solamente de nuggets porque eso no le suple la alimentación y la nutrición que él necesita. Entonces también es aprender a que los papás aprendan
a cómo manejar la comida con los niños. Y la conducta alimentaria. Exactamente. La textura de los alimentos, que muchas veces no es que al niño no le guste el sabor del alimento, sino que no le gusta la textura de ese alimento. Entonces, si no le gusta la textura, tú se la cambias y no hay problema. El tema es cuando al niño no le gusta el sabor del alimento, porque muchas veces, a menos que tú se lo disfraces, el niño lo sabe percibir. Uh-huh. Y la alimentación tiene mucho que ver también con las emociones. Sí, entonces, como están esas emociones en ese entorno de ese niño, uh-huh. pues... Exactamente. Uh-huh. Y mira, no solamente el tema de las emociones en los niños, que sí, uh-huh. las emociones en los mismos adultos. Sí, sí. O sea, vemos que, ay, estoy ansiosa, ¿qué hago? ¿Cómo? Ay, estoy estresada, ¿qué hago? ¿Cómo? Ay, estoy aburrida, ¿qué hago? ¿Cómo? Voy a abrir la nevera de mi casa 15 veces, no voy a encontrar nada diferente. Entonces, siempre le digo a los pacientes, nunca utilices la comida, porque no debe ser utilizada jamás, ni como premio, ni como mecanismo de defensa. Papás. Uh-huh. No quieren que los hijos coman y después le dicen, yo te compro un McDonald's si tú comes, o te voy a dar un dulce si tú comes. No. Si tú le quieres dar el helado al niño porque el niño lo quiere, se lo das, pero no para que el niño se coma otra cosa que tú te quieras comer. En el caso de los adultos, estoy estresada, déjame comerme esto. No, porque mientras tú te lo comes, tu ansiedad baja. Sí, totalmente. Pero en el momento, No, tranquilo. En el momento que tú paras de comer, esa ansiedad regresa y regresa peor de como estaba en primer lugar. Entonces ahí, y tú sabes de eso, ahí lo que tú tienes que hacer es tratar lo que te está causando la ansiedad o el estrés. Uh-huh. Y no querer taparlo con un alimento que al final es como que te den un tiro y yo te pongo una curita. Sí. Que muchas veces de hecho trabajamos en conjunto, vienen donde mí para un tema de emociones, ansiedad, depresión, y vemos que también hay un tema en la alimentación. Entonces yo digo, mira, esa parte la maneja mejor Melina y hacemos ahí un trabajo interdisciplinario. Melina, cabe destacar que también tú solamente no trabajas tema de trastorno de la conducta alimentaria o cuando se quieren hacer una bariátrica. No hay que estar gordo para ir a trabajarse la conducta alimentaria. Para nada. De hecho, señores, yo quiero como hacer una consulta con Melina, porque yo no soy la más organizada con la alimentación y los horarios, y yo estoy delgada, pero claro. Sí. Creo que es un tema más que de nutricionista, que probablemente ella también me mande al nutricionista porque es lo que veo que hace normalmente con los pacientes. Totalmente. Pero sí, cuando uno tiene horarios, por ejemplo, de trabajo que no son siempre igual, se descuida un poco. Las rutinas, o sea, bueno, los horarios se pierden un poco. Sí. Porque al final, yo trabajo muy de la mano con nutriólogos. Sí. Porque aunque yo sé de eso, yo no soy experta en eso. O sea, lo que yo sé lo conozco por la formación que me dieron y porque para mí es necesario saber cómo tú te alimentas. Uh-huh. Pero todo lo de la dieta o el plan de nutrición, porque a mí la palabra dieta no me gusta. Sí. Voy en contra de esa palabra. Siempre le digo a los pacientes, cuando tú entres por esa puerta, la palabra dieta se quedó allá afuera. Es muy rechazar esta mentalidad que está arraigado en nosotros y un tema cultural. Y a mí me choca. Y bueno, muchas veces hay un efecto rebote después de la dieta porque no se ha cambiado como de la mentalidad. La mentalidad. Y tú sabes qué pasa, que hacen dietas sumamente restrictivas. Sí. La restricción no es compatible con nosotros. El cerebro detesta que tú lo restringas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo te digo, Yulisa, mira. Y un sufrimiento, al fin y al cabo. Totalmente, señor. El que hace dietas, al final, no es feliz. No lo dice Melina la psicóloga, lo dice Melina la persona. ¿Por qué? Porque sí es verdad que comer nutritivo comer saludable es importante, pero al final toda la vida es un balance. Sí, tú tienes que comer lo mejor que puedas, alimentarte lo mejor que puedas, tratar de cumplir o de consumir todos los grupos de alimentos, pero si tú un día te quieres comer un helado, cómete el helado. Si te quieres comer un bizcocho, cómete el bizcocho. Ahora bien, cómete un pedazo de bizcocho. No te me comas el bizcocho la completo. Mitad del bizcocho. Exacto. Por ejemplo, el tema del chocolate. Ay, que el chocolate... Bueno, que acuérdate del chocolate aquel. Señores, tenemos una anécdota. Ay, Dios mío. ¿Por qué tú sacas eso, Melina? Bueno, porque mira, todo pasó porque una paciente que viene aquí a consulta... Sí, cuéntalo tú. Yo le dije, mira, para la próxima sesión yo necesito que tú me traigas un alimento que tú sientes que tú pierdes el control cuando tú lo comes. Que, señores, nos pasa a todos en algún punto. Señores, me da vergüenza. No. Esta anécdota. El punto es que la paciente trae un chocolate blanco y antes de que yo diga, bueno, perfecto, vamos a comer el chocolate blanco, y digo yo, mira, vamos a leer la etiqueta. Con Rice Krispies, tengo que decir en mi defensa. Yo le digo, mira, vamos a leer la etiqueta del alimento. Que eso es muy importante, señores. No se pongan locos leyendo etiquetas, porque si no, usted no va a comer absolutamente nada.
Ahora bien, sí léalo, sobre todo los ingredientes de los alimentos. Porque muchas veces la parte de adelante del producto dice cosas que cuando tú lees los ingredientes no tienen nada que ver una cosa con la otra. Entonces ella muy emocionada trae su chocolate, leemos los ingredientes, el chocolate blanco al final solamente es grasa y azúcar y más nada. Y ella en ese momento ella me dijo, no, ya yo no me lo quiero comer. Digo yo, pero mira, si tú te lo quieres comer, vamos. Y decía, no, no, ya yo no quiero comerme eso. Y con unos ejercicios que hicimos, ella fue dejando, pero Yulisa se comió el chocolate cuando la paciente porque la paciente me lo dejó y Yulisa se lo comió. Lo que pasa, la paciente dejó el chocolate encima del escritorio y nosotras de vez en cuando nos reunimos a hablar de los casos, a conversar cómo van las personas que atendemos en conjunto. Y yo me siento en su escritorio y yo veo este chocolate, señores. Mal parqueado. Con Rice Krispies. De mis favoritos, no le vamos a dar payola. No. La más que gringa, como quiera. Exactamente. Pero, señores, yo agarré ese chocolate. Y lo disfrutó. Y lo disfruté de mala manera. No, de mala manera no. Al final es válido porque era una barra de chocolate. Sí, sí, sí. O sea, el problema no es que usted se come el chocolate. No hay ningún problema con comerse el chocolate, independientemente sea blanco, 70% cacao, lo que usted quiera. No, el problema era que esa paciente en cuestión perdía el control con ese alimento en específico. Yo no. Exactamente. No solamente eso, que al final, y esto es muy importante, y por eso que yo no voy a favor de las dietas. Como la dieta te restringe, en el momento que tú estás restringida, más tú vas a querer ese alimento. Sí, sí, sí. Si yo te digo, mira, mañana tú tienes que comenzar dieta, de hoy al que se acabe el día, tú te vas a comer todo lo que tú entiendes que tú no te puedes comer a partir de mañana, porque el cerebro te manda a comer con ansiedad. Entonces tú comienzas la dieta, más o menos lo vas logrando, vas notando el cambio, eso te motiva. Sí. Y llega un punto que tú te acostumbras hasta que tú dices, ay, mira, tengo 15 libras menos, déjame darme este gusto. Tú sabes, Melina, que cuando yo abrí Crecer Diario, yo tenía en la despensa, aquí, y que para motivar a los terapeutas, que el mal comido no piensa bien, no atiende gente bien. Señores, yo tenía ahí papita Pringles, chocolates varios. Claro. Café de máquina variados. Dulces, snacks, ya ustedes saben. Después que tengo a Melina aquí me da un poco de reparo, la verdad. Ojo, no es que no se puedan comer esas cosas, porque no queremos, o sea, no queremos que la gente se vaya con el mensaje de que no, comer eso es malo. Sí, no es malo. El exceso es el problema. Porque al final, y tú lo sabes muy bien, vivimos en una sociedad donde se sataniza mucho la grasa. Ah, que la grasa es mala. ¿Según quién? El exceso de la grasa es el problema. Pero porque tú te comes un chicharrón un día, tú no te vas a morir. Claro, todo eso. Claro, es buenísimo. Pero al final, a menos de que tú tengas una condición médica que te prohíba o te limite un alimento, señores, coman lo que ustedes quieran y sean felices. Con cuidado, obviamente, y respetando sobre todo sus niveles de hambre y saciedad, que eso es muy importante. Usted saber cuándo debe de comenzar a comer, pero también, sobre todo, cuándo debes de detenerte. Tú sabes que a mí la gente me dice, para ti es muy fácil porque tú eres flaca. Ay, eso me lo dicen también. Señora, abro paréntesis. A mí me gusta mucho comer. Yo disfruto mucho comer. Mi lenguaje del amor para con nosotros es cocinar. Cerrando paréntesis. Trato de alimentarme lo mejor que puedo. Sí. Hay cosas que no como todo el mundo, pero trato de llevar un balance. Sí, yo no dejo de comer lo que a mí me gusta. No es fácil porque uno sea flaco. Realmente uno puede estar no saludable estando flaco. Totalmente. Y puedes ver una persona que está en sobrepeso que sus analíticas salgan nítidas. Sí, sí, sí. Ahora, yo después de lotar, la verdad es que yo trato de hacer un balance entre si un día me como una hamburguesa, al otro día trato de comer una ensaladita con pescado, como tratar de hacer ese balance. No siempre lo logro, por eso siento que necesito mi consulta contigo, más que nada por la organización con los horarios y eso. Yo creo que, te decía antes, detrás de cámara, mi mamá, que tú la conoces, se equivocó en alguna cosita, pero en cuanto como a la alimentación, sí. Pero en cuanto a la alimentación, pienso que lo hizo bien. Okay. Porque ella, si a mí no me gustaba, por ejemplo, un alimento, la berenjena, por ejemplo, ella no me forzaba. O sea, come entonces lo que te guste. Y hoy en día yo como berenjena, me encanta la berenjena, como prácticamente de todo. Sí. Y también, o sea, si yo no quería comer en un momento dado, tampoco me obligaba como... Claro. En ese sentido yo creo que lo hizo muy bien. Mira, qué bueno que tú mencionas eso, porque yo también trabajo con algo que se llama alimentación intuitiva. Los niños pequeños son
Los comedores intuitivos por excelencia. Tú te das cuenta que tú le puedes poner un plato bellísimo, con los palitos más lindos, alimentos que tú sabes que el niño come, con la formita. Con la forma de estrellita, de lunita. Exacto, Diosito, lo que sea. Y si el niño tiene hambre, no te come. O si tiene hambre, te comió la mitad. Si se llenó, no te come una cucharada más y no hay poder humano que le haga a ese niño comer más. Y eso es que el niño sabe respetar sus niveles de hambre y saciedad. Y muchas veces son los padres los que rompen esa intuición. Se preocupan demasiado. Exacto. Entonces, ojo, padres. No es porque yo estoy clara de que a ningún padre se le entrega un manual y se le dice, mira, si ese buen padre. Esto es un tema de ensayo. No, y no hay una cosa que preocupe más a un padre. Que no ver un niño comer. Que claro que no coma bien. Pero mire, le voy a decir una cosa. Al final, el niño cuando tenga hambre va a comer. Puede, porque he tenido pacientes que hacen un cambio en la alimentación y ya no comen como antes. Y duran 3 días que no comen. Obviamente los papás, ante eso, se ponen nerviosos, se ponen tensos porque se preocupan que el niño se va a enfermar. Cuando el niño tenga hambre, el niño te va a comer. Claro, si tú ves que pasan días y días, posiblemente no es un tema con la comida, es que el niño tenga algún tipo de problemática, más allá de. Pero a los niños no se les debe obligar a comer. Yo he tenido pacientes sobre todo mujeres, porque eso es muy normal en mujeres, que cuando yo echo para atrás para ver cómo era su relación con la comida o en torno a la mesa de pequeñas, yo tengo pacientes que la amarraban a una silla. Tengo pacientes que literalmente las amarraban a sillas, que se le tiraban encima. Y evidentemente hoy en día tienen un trastorno un de problema. La conducta alimentaria. Entonces, claro, muchas veces, porque yo también he conocido personas fuera de consulta, que me dicen, no, a mí me obligaron a comer desde chiquita, yo estoy nítida, y a mí me hicieron esto y lo otro. Digo yo una pregunta, pero tú no eres paciente bariátrica. Porque señores, entonces, qué bueno que tú vuelves a traer el tema de la bariátrica. Señores, cuando Melina entró aquí, que ya hablamos de sus especialidades y cosas, yo no estaba muy de acuerdo en que viéramos aquí la evaluación prebariátrica, porque yo tengo mis reservas. Claro, después, como ella tiene muy buen criterio en cuanto a el que no se pueda operar, le dice que no, pues entonces lo negociamos y ok, está claro, bien. Porque, ¿verdad? Ante todo la ética. No, total. Yo tengo un tema con la bariátrica porque personas cercanas a mí se han operado y no han seguido las recomendaciones de ir a consulta. Señora, hay que ir antes de, no solamente hacerse la evaluación prebariátrica, sino a tener varias consultas antes de, para irse preparando mentalmente para ese cambio que viene. Y post-bariátrica, señores, no se olviden del psicólogo. Por favor y gracias. Porque, ¿qué pasa? Yo tengo pacientes que brillan por su ausencia después que se operaron, porque claro, la mayoría, me imagino. Exacto. Y vienen a los meses con una ansiedad que no pueden, que se quieren comer la vida. Claro. Digo yo, pero ¿por qué tú no viniste cuando tú comenzaste? Eso que saciaban con la comida, ahora ya no lo pueden saciar. Exactamente. Y adivinen qué, la ansiedad. Aquí está presente. Entonces, lo que yo digo, no esperes a tener que algo se te descontrole para tú volver a la consulta. Porque es de humanos tú no sentirte bien, es de humanos tú sentir que las cosas a veces se te salen de las manos, es normal. Entonces, ahí que yo digo, esa es mi función. O sea, mi función es acompañarte en este proceso y prepararte para lo que viene y para lo que va a suceder después. Que yo escucho, y esto es algo que yo he cambiado mucho después que yo estoy en este mundo, que la gente dice, no, operarse es lo más fácil. Señores, operarse es una bariátrica, no es la solución más fácil. Esos pacientes pasan trabajo. Y emocionalmente también. Es retador para la familia, para el sistema, es retador. Es que la gente cree que solamente, no voy me a corté poder el estómago comer. y ya, sí. Es que la gente alrededor de ti también va a sufrir la consecuencia de esa irritabilidad. De ese decaimiento. Que viene, de esa depresión que a veces viene, de esa ansiedad. Totalmente. De ese desbalance a nivel hormonal, o sea, un sinfín de posibilidades. Que si no lo sabes manejar, incluso hasta lo social te afecta, porque no quieres salir porque la gente va a estar comiendo y bebiendo y yo no puedo. Que todavía no he llegado al peso y no me siento cómoda, o que ya no me encuentro porque estoy demasiado Ahora flaca. Estoy demasiado flaca y tengo el pellejo, como que dicen, colgando. Sí. Ahora me sentía mejor cuando estaba gordita, porque entonces ahora estoy muy floja. O el marido dice que la prefería gorda. Señores maridos, por favor, vamos a Tienen que calmarse. Sí, gracias. Porque realmente yo he tenido pacientes que me lo dicen. Mira, mi marido me decía que yo antes me veía mejor, pero ¿cómo tú te sientes tú?
Bien, ya. No cooperan. Exactamente, y no tenemos mucho sentido común muchas veces. Que es increíble. pero Claro, cierto. porque incluso yo lo veo muchísimo con los familiares de las personas que atendemos aquí, sea por un tema de la conducta alimentaria o por un tema de salud mental. Hay que tener mucho cuidado lo que tú le vas a decir a esa persona, señora, que se Claro. acaba de operar y se acaba de Sí. operar porque quería estar más flaca y porque Claro. no pudo de otra manera. Entonces hay que tener un Sí. poquito de tacto. No, y no solamente eso, que el dominicano, nosotros tenemos una particularidad, es que muchas veces no sabemos conectar. el No, y te cerebro de ven, la ay, tú sí lengua. estás gorda, y después, ay, pero tú sí estás flaco, te pusiste No. demasiado flaco, ahora está muy flaco, tienes que comer, Exactamente. señores. Nunca, o sea, yo me he dado cuenta que la gente nunca va a estar contenta con tu Sí. cuerpo. O estás muy gorda o estás muy flaca. Entonces ahí viene a trabajarse la autoestima. porque Exactamente. Aunque usted se haga su bariátrica, siga, de verdad, déjese acompañar. Por favor. Siga trabajándose en terapia, su autoestima, su inteligencia emocional, sus relaciones. Mira, a largo plazo, y se puede hacer como la comparación, un paciente que fue a todas sus citas de su seguimiento como le tocaban y uno que se perdió y volvió cuando ella estaba en crisis, no son el mismo, no es No. lo mismo ni es igual. O sea, el que fue, tú ves que ha sabido adaptarse completamente bien y ha sabido enfrentar los Y retos. tienen menos probabilidad de volver para atrás, porque también que tú te hagas una Exactamente. bariátrica no te asegura de que tú te vas a quedar delgado la vida entera. Porque eso es, o sea, yo he tenido pacientes que llegan, que van, se hacen una primera cirugía y llegan donde mí por una segunda. Digo yo, pero espérate. Yo tengo 3 años que me operé. Ese 4 tiene años que me mucha operé. probabilidad de que Melina le diga que no. Exactamente. Yo tuve uno en específico que esta era su tercera, o sea, él quería hacerse una tercera cirugía. Ese no puede venir a evaluarse aquí, a crecer diario. Tiene que ir a Pero, otro lado. ¿por qué? O sea, a ver. Porque le vamos a decir que no. Claro, porque es que en ningún momento él Claro. se responsabilizó de su ganancia de peso y quiso venir a responsabilizar al cirujano que lo operó. No, señor. El cirujano que lo operó le dio pautas, el equipo de ese cirujano le dio pautas y por una cosa o por otra no se siguieron. Bueno, tenemos un paciente aquí que realmente quería hacerse una segunda bariátrica y por eso yo lo refería a donde Melina. Sí. Y dije, no, espérate, vamos a ver Claro. cómo tú manejas de otra manera tu conducta alimentaria, porque bajo mi responsabilidad de tu psiquis, Claro. yo No. lo veo un poco difícil. No, totalmente. Y es que la gente cree que se opera. Señores, el estómago es un músculo. Si usted lo forza, al principio te va a hacer cierta resistencia, pero a la larga va a crecer. Por eso es que tú ves Y la pacientes que se conexión que operan, tiene el estómago con las emociones, que la gente es no se imagina. increíblemente alto. Que Es creen como- que es un órgano allá Ya. y que el cuerpo está desconectado, que el cerebro y los No. otros órganos no se conectan. No, y tanto así que tú sabes muy bien que se dice que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro. Totalmente. Y al final, realmente, el paciente bariátrico, hay cosas de su temperamento y su carácter que cambian luego de la cirugía. Y eso se nota muchísimo. Y que vienen esas conductas y esas emociones también desde antes, cuando era obeso, Exactamente. que hablamos anteriormente que debería estar en el DCM, Ujú. que ya está. Sí. Eso es algo que yo lo estaba hablando con un psiquiatra la semana pasada. Para mí, en lo particular, en una versión revisada que se haga del DCM, se debe incluir la obesidad como un problema de salud mental. Porque si bien es cierto que es una enfermedad metabólica, pero ¿dónde tú crees que se origina eso? Yo te tengo una simple pregunta. ¿Dónde tú crees que se origina? Cuando a ti te da hambre, ¿dónde tú crees que eso viene? No es del Totalmente. estómago. O sea, se siente ahí, pero Claro. el cerebro tiene mucho que ver con el hambre y la saciedad. Tanto Sobre así, todo cuando el hambre es por ansiedad. Exactamente. Claro. Y aunque no sea por ansiedad que sea hambre, porque obviamente te tiene Claro, que dar porque hambre no en da algún hambre, momento, porque somos seres humanos que necesitamos que necesita- alimentarnos. que incluso, Pero ahora que tú dices eso, una de las adicciones más difíciles de tratar es la adicción a la comida. Porque si tú si tú tienes una dependencia de estupefaciente, se te hace disretador dejarlo, pero tú no necesitas la sí, sustancia. y lo más probable es que la obesidad tenga mucho que ver con la adicción a la comida. Puede que hayan Muchas temas, veces puede sucede. que hayan temas hormonales, Sí, de la claro. tiroides, de la no sé Sí. qué, pero Sí. casi siempre es una combinación. Y tú sabes que la obesidad, porque la gente dice, no, una persona es gorda porque come mucho y no hace ejercicio. No.
Se tienen que dar muchos factores para que una persona tenga obesidad. O sea, es una enfermedad multifactorial al final. Si tú tienes familiares directos, dígase mamá, papá, abuelos, que tienen obesidad, posiblemente tú también vayas a tener una obesidad. Porque también por el comportamiento aprendido en tu casa de cómo se relacionan con la comida. Exactamente. Que no es solamente por un tema genético. Tenemos- Es que si en tu casa compran donas todos los días, O se no come es lo con mismo grasa, que en tu casa cenen con ensalada. Sí. Que sea una costumbre cenar con Tú ensalada. sabes que hay dos extremos. Exacto. Está la familia que promueven mucho todo este tema de comer grandes cantidades de comida y comidas que no son del todo saludables. Y tenemos las famosas como moms, que son estas mamás que, ay, tú tienes hambre, cómete una almendra. No, señora. O sea, la almendra a mí no me va a quitar el hambre. O no, tú no puedes comer dulce y le cortan. Yo he tenido en mi práctica en Madrid, yo tuvimos una paciente que una niña de 10 años que no le gustaban los dulces. Eso no es normal. Lo más normal del mundo es que a los niños les gusten los dulces. Claro. Y ella, obviamente, terminó en una anorexia. O estas mamás super fit que quieren que la niña de 10 años también esté super fit. Exactamente. ¿Qué pasa? Que usted controla la alimentación en su casa y eso nadie se lo va a quitar. Pero si la niña va a un cumpleaños donde lo que le van a dar dulce, pastelito y bizcocho, deje que la niña se coma los dulces, pastelito y bizcocho. En el cumpleaños. Controle Claro. su casa. Pero Su refresco no, rojo, señores. Nosotros crecimos felices con refresco rojo y refresco bizcocho. rojo. Y nos hemos criado perfectamente. Sí, sí, sí. Entonces, al final Claro, no es era como- todos los días. O sea, no era que... Qué bueno que tú lo mencionas, porque al final es un tema de balance. Nos vamos a quedar con esa palabra Sí, sí, en este sí. episodio. Un correcto balance. Usted se alimenta lo mejor que pueda, se come su fruta, sus vegetales, su proteína, su lácteo. Y hoy todas en sus día cosas. también los padres tienen como más conciencia. Eso es muy Porque cierto. anteriormente a uno de merienda compraba en el recreo a veces Un dorito Oreo. y una Coca-Cola. Sí. Yo Galletica era de Oreo, eso, un pastelito y un jugo de limón. unas galletitas rellenas de queso. Hoy estamos todos intolerantes a la lactosa después de los TAP. Claro. Bueno. Tú sabes que las cosas cambian. Pero ahora sí yo me he dado cuenta que las mamás se preocupan más por mandarle como otro tipo de desayunos. Sí, Ojo, sí. mamás, que si usted un día le manda o le manda a su hijo una galletica con una papita y un refresco, no, usted no es mala madre por eso. Pero vamos sí a tratar de alimentar mejor Que no a sea todos nuestros los días. niños. Pero yo creo que hoy en Exactamente. día ya las madres, los padres están muy bien informados Sí, y tratan de hacerlo mucho menos. sí. La gente, yo veo que le hacen unas loncheras súper fabulosas Con a las los formitas niños, aquellas. que yo no sé que cuando seamos madres, Sí. no creo que ni tú ni yo nos Ay, fajemos a no, eso. yo sí me voy a fajar a eso, yo sí Sí. me voy a fajar a eso porque a Ay, mí eso me bueno. gusta, claro. Pues yo no sé, no Eso lo sé, dice Rick. tú ahora, eso lo dice tú ahora, pero claro, yo imagino que para esas mamás, porque eso es un trabajo, tú levantaste temprano, hacer formita con comida. Sí. Pero eso es una Eso manera... se compra un molde ahí que haga estrellita. Exactamente. Y al final eso es como una manera de que el niño tenga un mejor como approach Una motivación. a la comida. Claro. O sea, se va a comer el alimento, pero si al niño le gusta más en forma de estrellita, pues vamos a entrarle por ahí. Ujú. Sí, Una muy carita sencillo. feliz. Exacto, ahí. su pinchito con los ojitos y cositas así, que eso está muy famoso con las loncheras, está muy... Pero yo cuando era chiquita y veía eso tan lindo, no me lo quería comer. Digo, espérate, no era que a mí me hacían eso. A mí me mandaban Ok. comprar Ok. en la cafetería del colegio. Yo que estaba diciendo ahorita que mami lo hizo bien ahí. Bueno, vamos a ver, más o menos. Mira, yo me acuerdo que cuando yo sí estaba como en preprimario, en esos cursos como de pequeñito, mami Sí. siempre me mandaba mi purecito, mis huevitos de codorniz, mi juguito, mi agua. La mamá de Melina es psicóloga, señor. Sí, mi mamá también es psicóloga. Y posiblemente por eso que estamos en áreas diferentes, pero venimos Sí, por ahí. sí, pero algo ayuda. Claro, pero sí me acuerdo que mami me preparaba como esas loncheras. Ya Sí. obviamente más grande es más fácil darte dinero. Y además de que a uno le da como vergüenza seguir yendo con lonchera al colegio, cuando Sí. uno se va poniendo grande. Entonces por eso es que los papás optan por el dinero y es más fácil realmente. Lo que pasa es que uno en No, esa y edad... señores, yo la dejaba perder la lonchera Ay, yo a no. cada rato. Yo no, a mí no se me perdía. Y entonces ya llegó un punto que no, mija, toma tus 100 pesos para la Claro, merienda, ya compra en la está. cafetería porque no podemos botar una lonchera semanal. No, jamás ni nunca. Sobre un dinero que se iba en esa casa de lonchera. Bueno, Melina, Ujú. ¿qué más tú quieres que te preguntemos? A ver. Ahí cortamos, ¿eh? Exacto. ¿Qué más podemos hablar?
Tú sabes que sería muy interesante. Lo del mindfulness. Ajá. Eso sí, pero muy interesante. ¿Hasta dónde está dispuesta la mujer a llegar por ser delgado? Ok. Es una cosa increíble. Ok. Vamos. Y después con el mindfulness. Va. Melina, tú mencionabas que gran parte de tus pacientes son mujeres. Sí. De hecho, de los que vienen aquí, por lo menos, la mayoría son mujeres. Sí. Y vemos muchas veces cuando discutimos los casos que a veces como que hay un afán por ser delgado. ¿Hasta dónde tú has visto en tu consulta que la mujer en específico es capaz de llegar por ser delgada? Mira, yo he tenido pacientes que a mí, cuando yo digo que ya nada me va a sorprender, llega una persona nueva y me dice algo que yo me quedo, pero es que hasta dónde nos han metido en la cabeza que para ser bonitas, para ser amadas, aceptadas, aprobadas, respetadas, yo tengo que ser delgada. ¿Quién dijo eso? Porque yo he tenido pacientes que se han puesto mallas en la lengua para no comer. Se han puesto un yeso un fin de semana que no las deja ni respirar para no comer. Siendo medicamentos lo han utilizado todos. El Ozempic. El Saxenda. Todas esas cosas que en un principio fueron utilizadas para lo diabético. ¿Qué te opinas de los Ozempic, Melina? A ver, yo no estoy a favor de eso. Ajá. Pero si el paciente o la persona, independientemente de ese paciente o no, está buscando un método para bajar de peso a través de las inyecciones, perfecto. Siempre y cuando usted le evalúe un médico que tenga criterio y que no le ponga la inyección solamente por ponerle la inyección. Y que además usted cambie hábitos, porque es que la inyección te suprime el hambre, pero ¿y cuando ya no te la ponga? El hambre no se te va a acumular. El efecto rebote otra vez. Exactamente. Entonces, yo de verdad no estoy a favor de los medicamentos. Y que tienen sus consecuencias. Bueno, mira. Su efecto secundario. Yo conozco muchas personas que se han puesto los Ozempic durante semanas, han tenido que dejarla porque los efectos secundarios fueron horrorosos. Se le ha producido inflamación a nivel del colon. Señores, eso no es salud. No, relajo. O sea, yo no quiero... ¿De qué me vale a mí verme flaca por fuera y verme bonita cuando por dentro mi cuerpo está hecho un etcétera? Entonces, estas mujeres que utilizan laxantes para perder de peso, haciendo test, todo se lo beben. Y mentalmente ni se diga. Eso tiene un impacto grandísimo y mucho más en este momento donde hay tanta comparación. Y las redes sociales han venido a hacer un daño increíble. De que tú ves estas mujeres espectaculares que tienen 800,000 filtros encima y lo ve una niña, una adolescente y dice, yo quiero ese cuerpo y hace cosas que no van en pro de su salud. Entonces es mejor que ese tiempo que usted va a invertir y ese dinero en medicamentos caros, en desplazarse, ponérselo, lo invierta en su salud mental. Claro, y vaya donde su nutriólogo. Se dedique a autoconocerse. Totalmente. Para que a largo plazo tenga mejores resultados. Exacto, porque al final es lo que yo le digo a mis pacientes. Mira, a mí no me interesa que tú pierdas peso y que tú cambies, porque todo esto, el perder peso, va sí o sí de la mano con cambio de hábitos. Claro, es una consecuencia. Exactamente. De una vida más saludable. Totalmente, o sea, tú tienes que cambiar tu estilo de vida sí o sí. Y de la única Pero manera... a nosotros no nos interesa, yo le he dicho a pacientes aquí que se lo he referido a Melina, el propósito no es que tú estés flaco. No. O sea, a nosotros no nos interesa que tú estés flaco. Para nada. Nos interesa que tú estés primero sano mentalmente. Y como consecuencia, entonces tú vas a tener mejores hábitos en la alimentación. Y que sobre todo mejoren su relación con la comida. Eso es muy que muchas importante. veces viene de temas de la niñez, de traumas, de temas que hay que trabajar, de temas emocionales, de ansiedad, pareja, de depresión, de temas de pareja. Sí. Que como consecuencia tienen o trastorno de la conducta alimentaria, o no necesariamente un trastorno, pero sí un problema temas a tomar en cuenta. Claro, exacto. que tiene un impacto negativo en tu salud. Melina, a ver, tú hiciste también una especialidad en mindfulness. Yo hice una certificación en mindfulness y mindful eating. En mindful eating específicamente. Sí. Me imagino que para acompañar mejor a las personas que tú ves dentro de tu especialidad, ¿en qué consiste este acompañamiento de mindful eating? Okay. Al final el mindful eating no es más que una alimentación consciente. Es hacernos conscientes de nuestra alimentación.
No es lo mismo, y eso, tú sabes, bueno, Gaby que me pregunta que por qué yo le digo a los pacientes que traigan comida a la consulta. Eso tiene un porqué. Y es que yo quiero ver cómo reacciona el paciente ante la comida. Porque Gaby, Gaby, el asistente de aquí, que la nos amamos. quedamos con los ojos largos cuando ella trae comida deliciosa, gracias. Pero el asunto es que yo hago este ejercicio con los pacientes y le voy cambiando el alimento. Es para ver, número uno, cómo reaccionan ante el alimento, cómo comen, porque al final yo lo que les enseño es a comer, no necesariamente la comida, sino las conductas que tienen con la alimentación. Eso de tan importante es que tú te lleves bocados pequeños a la boca, los mastiques bien. Eso de masticar 30 y 40 veces no hay necesidad, pero sí de masticar lo suficiente que el alimento adquiera una textura que para ti sea fácil tragarla. Eso de que la gente come rápido, el comer rápido no va de la mano, porque entre tú más rápido comes, más difícil se le hace al estómago mandar la señal al cerebro y decirle que ya tú estás saciada. Es soltar los cubiertos entre un bocado y el siguiente. Y es ir midiendo cómo tu estómago se va sintiendo pleno, qué nivel de plenitud tiene tu estómago. Mucha gente pasa, el estómago tiene 3 niveles. El estoy hambriento, el estoy satisfecho, pero puedo comer más, y el estoy incómodamente lleno. ¿Qué sucede? Que la gente pasa de que me estoy muriendo del hambre, tengo una hartura que no puedo. Hartura. Exactamente. Y se nos olvida el me siento bien con lo que estoy comiendo. ¿Puedo comer más? Sí, porque hay veces que la comida está tan buena que tú dices, mira, yo podría comer más. Pero es necesario. Exactamente. Detente ahí. Si en 1 hora, en 2 horas a ti te da hambre, que te va a dar. Entonces tú sugieres que paremos en el 2. Exactamente. Usted se detiene en el 2. Y para esto es muy importante, usted no se va a parar en el 2 mañana. Porque algo que usted ha venido haciendo durante muchos años en su vida, usted no lo va a cambiar de la noche a la mañana. Y hay que ser paciente con uno mismo, compasivo con uno mismo. Exactamente. Y yo se lo digo mucho a los pacientes, no, es normal que te desesperes. Pero las soluciones rápidas, al fin y al cabo, dan problemas rápido, claro. Entonces, son muchas cosas que podemos hacer con la alimentación. Y es detenernos a disfrutar el alimento. Muchas veces no tragamos la comida. Y te preguntan, ay, Julia, eso estaba bueno. Y tú dices, sí. Pero tú ni siquiera sabes a qué te supo la comida. Tú no sabes explicar. O sea que el mindful eating también tiene que ver con el disfrute de la Totalmente, la satisfacción. Tú, dime algo que a ti te guste mucho comer. Chocolate. Ok. Por eso me robé el de la paciente. Pero una comida salada que a ti te guste mucho comer. Salada, pizza. Pizza. No es lo mismo que tú vayas a comer pizza a un carrito donde tú te sientes mal te duele la cabeza o te duele el estómago o tú has tenido un mal día, la compañía que tú tienes no es la indicada a que tú vayas a un sitio que no necesariamente tiene que ser fancy, pero donde a ti te guste la pizza, tú ese día te sientas bien, estás relajada, te rodeas de personas con las que tú te sientes cómoda, la experiencia con el comer no fue la misma. Claro. Y es la misma pizza, pero la satisfacción que tú sientes en una y la otra es totalmente distinto. Entonces, si bien es cierto que nosotros comemos porque necesitamos comer para vivir, pero también el ambiente alrededor de la comida, claro, el entorno. Y comer da placer. Cuando tú comes algo que a ti realmente te gusta, tú sientes placer y eso no es el problema. El problema es que tú solamente persigas esos alimentos que te causan gran placer, que normalmente ¿cuáles son? La grasa y el azúcar. Difícilmente una gente sienta mucho placer comiendo una naranja. Que, ojo, puede haber gente. A mí me gustan mucho las frutas. Sí. Claro, pero tú no sientes el mismo placer comiéndote la fruta que el chocolate. No me mientas. No, claro que no. Entonces, al final... Me estás psicoanalizando. Bueno, al final se ha comprobado mediante estudios de imágenes que una persona que consume sustancias, los receptores que se encienden en el cerebro y una persona comiendo algo que le guste, se encienden exactamente lo mismo, porque tienen mucho que ver con la serotonina, la dopamina y todos esos neurotransmisores que tienen mucho que ver con el placer. Entonces, al final, no es comer solamente por comer, es tú tomarte el tiempo para comer. Ese cafecito o ese té que tú te bebes en la mañana, señores, no se lo traguen, siéntense tranquilos a disfrutar de su como café. Como tú te tomaste el tecito ahorita. Exacto, aquí. Tranquila. Esa Mira, comida, aquí añadiamos mucho a los terapeutas y, sí, bueno, y eso los es pacientes verdad, que nos visitan. Totalmente. Y le damos su tecito antes de entrar. Agüita, y su que cosa. Entonces Melina se lo disfruta. Tranquilo. O sea, ella no lo está diciendo de la boca para afuera. No. Yo quisiera que ustedes la hubieran visto ahorita cuando ella llegó. En lo que yo armaba cámara, micrófono, que sé qué, ella estaba deleitándose. Exacto. Mindful eating. O sea, al final es... Mindful drinking. Bueno, exacto. Al final, y esto es algo que yo no solamente lo hago para el paciente, yo soy mi primera paciente. Porque yo no vine así al mundo. O sea, yo he tenido que cambiar muchísimo mi relación con la comida.
O sea, situaciones personales de salud me han llevado a yo cambiar la relación que tengo con la comida. Y no es que yo no disfrute de eso. Sí, yo sé que tú te has enfermado un par de veces y eso que te ha al llevado. final, yo siento que a la larga, eso fue lo que a mí me llevó a hacer lo que yo hago hoy. Porque a mí, o sea... Eso te iba a preguntar, ¿qué fue lo que te motivó a escoger esa especialidad? Bueno, cuento largo o corto. Sí. Yo comencé originalmente en la universidad estudiando medicina. En mi cabeza yo iba a ser otorrino. Y yo tenía mi vida planificada, que yo me iba a ir para Brasil a hacer otorrinolaringología perfectamente. Pero hace 9 años a mí me diagnosticaron colitis ulcerativa, que es una enfermedad inflamatoria intestinal, que es una enfermedad, incluso es un tema más del sistema inmune, que yo estoy viva por un fin y un propósito. Sí, recuerdo. Y en ese momento, antes de tener yo esa crisis, yo no fui consciente de ese diagnóstico. Fue como que me dijeron, mira, tú tienes esto. Y yo como que, ok. Yo me hice consciente mucho tiempo después. Muchacho, al fin, cuando las consecuencias de lo que comías O sea, a mí me diagnosticaron eso con 20 años. Por muy Claro. madura que yo fuera, yo era una carajita en ese momento. Sí, porque uno no cree... sigo siendo una carajita, pero... con 10 años más. Exacto. Bueno. No, con 9 años más. Ah, sí, no ha llegado a los TAR, señores. Pero el tema es que eso me llevó mucho a yo decir, no, pero mira, mi cuerpo necesita que yo me alimente mejor para él estar mejor. Yo no estoy delgada porque yo quiero, claro, me siento bien, porque no voy a mentir, pero yo lo hago porque yo quiero que mi cuerpo se sienta bien y que mi intestino funcione de la mejor manera posible. Y muy responsable de tu parte, porque hay gente que aún con su enfermedad, señores, no hay forma. Es que tú sabes lo que pasa, que cuando a ti te pasan crisis como esa, que literalmente te ponen entre la vida y la muerte, tú dices, no, pero es que el cambio depende de mí. Sí, el medicamento ayuda muchísimo, Sí. pero tu alimentación es clave. Y no tenemos que esperar llegar a sus extremos, no señor. esperen a llegar a situaciones donde su vida se vea comprometida, su calidad de vida se vea comprometida para ustedes hacer o decidir hacer un cambio. Y el ejercicio va muy de la mano con eso también. Se lo digo, ¿tienes que convertirte en atleta mañana? No, pero sí comenzar por un ejercicio que no te desagrade o que te agrade. Que sea algo que tú digas, mira, me gusta caminar. Hasta caminar, exacto. Hasta darle la vuelta a la Pucamaima, que ya después que tú arrancas tienes que durar tu media hora, porque ya saben, el campus de Santiago, ya saben que es grandecito. Se pone a escuchar un podcast, música que a usted le guste escuchar, lo que sea, y da su caminadita. Y encima de que le ayuda mucho físicamente y para su sistema cardiovascular. Se relaja, para su salud mental. Hay gente que yo le sugiero que camine. Sí, los pacientes me lo han dicho. Sí. Claro. Pero no es por tema de rebajar, es por tema de que se relaje. Claro. Exacto. Busque un ejercicio que a usted le guste. El yoga, pilates, zumba, natación, pesas, bicicleta, lo que sea. Pero que usted se comprometa con eso y no me lo haga un día y jamás yo nunca lo vuelvo a hacer. Sino, va muy de la mano. O sea, el sedentarismo también tiene un impacto sumamente negativo en tu salud física, tu salud mental, pero en tu salud física. Entonces, el ejercicio también es clave importantísima en una buena relación. El estar en movimiento, claro, te ayuda elija muchísimo. el que usted quiere, porque si te ponen a hacer pesa, a ti no te gusta hacer pesa, tú vas a hacer pesa ese día y no va a volver más nunca al gimnasio. Y va a estar pagando esa mensualidad, absolutamente nada. Todos hemos pecado de eso. Pero al final, es tú llevar un estilo de vida lo mejor que tú puedas, sin dejar de lado las cosas que a ti te gusten. Porque, a ver, dicen, sí, el alcohol, por ejemplo, es perjudicial para la salud. Pero todo en exceso, pero un traguito a ti no te va a hacer nada. Un traguito social, claro. Pero es lo que yo le digo a los pacientes, ¿qué tan social tú eres? Porque si tú eres muy social, pues también es un problema. Pero una copa de vino, 2 copas de vino que usted se quiera beber, no pasa nada. Pero si eso es todos los días, o interdiario, o todos los fines de semana, tú bebes de viernes a domingo, ahí hay un tema. Porque la gente dice, yo tuve una paciente y nunca se me va a olvidar que ella llegó a la consulta, una de las cosas que yo pregunto es el tema del alcohol y del cigarrillo o de cualquier tipo de sustancia ilícita. Y ella me dijo, sí, yo consumo alcohol. Y yo, ok, ¿qué tanto? Me dice ella, bueno, ella era de la capital. Y me dice ella, mira, yo ahora estoy aquí, pero yo estoy pensando en el trago que yo me voy a hacer cuando llegue a mi casa. Red flag. Exactamente. Y yo, no, pero espérate. Dice, sí, yo me bebo un trago todos los días. Digo yo, pero que tú eres alcohólica. Dice ella, no, porque yo no me ando cayendo. Y digo yo, pero es que tú eres una alcohólica funcional. Porque si tú bebes alcohol todos los días... Incluso si es todos los fines de semana, o sea, solo los fines de semana, pero todos los fines de semana tú necesitas ese trago. Usted va por ese camino. Claro, entonces al final, lo que pasa es que mucha gente asocia el alcoholismo
con que se está cayendo. Hay alcohólicos que son sumamente funcionales. Y eso lo hace más peligroso que el que se está cayendo. Entonces, y también cabe destacar que la gente que se hace bariátrica, muchas veces, como no puede comer, beber. me corriges. Entonces después le coge con beber. O incluso pasan el paciente, porque hace como una transferencia o un intercambio entre, ok, ahora no puedo comer en exceso, pero puedo ahora beber en exceso. Bebo en exceso. ¡Tarán! Hay muchos que se vuelven incluso ludópatas y otros que les coge con las compras compulsivas. Cambia la adicción. Exactamente. Tenía una adicción con la comida, pues ahora entonces voy a tener una adicción con otra cosa. Exactamente. Y eso se ve muchísimo en la consulta. Y es de ahí la importancia, número uno, de tú hacer una buena, ¿cómo lo pongo? De tú saber entrevistar muy bien a un paciente previa a tu cirugía, previa a la cirugía. Si hay cosas que no están muy bien, tratar de buscarle la vuelta y de que ese paciente tenga un seguimiento. Y el seguimiento posquirúrgico es sumamente importante. Yo tengo pacientes que hace 2 años que se operaron, que yo lo sigo viendo. Claro, no lo veo con la misma regularidad. Sí. Pero sí vienen a su chequeo de 1 año. O vienen antes y dicen, mira. Y no tiene que ser la persona que trabaja con el doctor, que la mayoría trabajan sin psicólogo, dicho sea de paso. Sí, el con el que yo trabajo no, muy responsable. Ok. Muy responsable, totalmente. No, y me has dicho también que se deja llevar de tu sugerencia de que si tú entiendes que el paciente no está de operarse psicológicamente, te respeta esa parte. Pero hay muchos que ni siquiera cuentan con una evaluación prebariátrica de un psicólogo. Entonces, usted, si se va a hacer una operación bariátrica, responsablemente busque su psicólogo. Claro. Si el doctor no tiene uno de cabecera, vaya o hasta si lo tiene, averigüe y busque el que a usted le convenga. Y voy a decir algo, y yo no quiero que esto se malinterprete. Habían ocasiones en que el doctor con el que yo trabajo, por algo que él notaba, mandaba al paciente directamente a psiquiatría. Por muy bueno que sea el psiquiatra lo que normalmente hace es que te hace una revisión para ver cómo tú estás en las diferentes esferas. Pero cuando tú no haces lo que yo hago, tú no sabes guiar bien Tiene al que paciente. ser un psicólogo de la conducta alimentaria para que pueda hacer una evaluación exhaustiva. Exactamente. De si usted califica o no para esa operación. Que también necesita una evaluación psiquiátrica. Claro, porque puede ir de la mano. Porque probablemente si se le acepte la operación con la condición de que tome medicación para la ansiedad, por ejemplo, si tiene ansiedad, esperando un tiempo prudente para que se vaya adaptando y con el compromiso de que sí se va a tomar esa Exactamente. Mira, al final, y esto es algo que pasa, y yo me he dado cuenta porque los pacientes me lo han dicho, que después que van primero donde su psiquiatra, que lo operan, porque el psiquiatra dio visto bueno, vienen y no saben absolutamente nada. Y no estoy diciendo que el psiquiatra por eso sea malo o bueno, no. Simplemente estoy diciendo de que, no, por es ejemplo, que su especialidad llega a un punto. Exactamente, entonces ya lo medicó, ya, o sea, por ejemplo, la psiquiatra de aquí hace muy buenas entrevistas y si no necesita medicación no lo medica. Y eso es muy importante. Pero su intervención llega hasta un punto. Después de ahí tiene que seguir un terapeuta especializado en el área. Totalmente en eso. Mira qué pasa, que yo he tenido pacientes, por ejemplo, porque yo les explico todo. ¿Qué va a pasar ese día de esa cirugía? ¿Cómo se va a comportar después de? ¿Qué cosas son normales y qué cosas no lo son? Que el primer ¿Cómo mes, se va a sentir? ¿Qué va a pensar? Exactamente, que el primer mes es el más difícil de todos porque esa base de líquidos y ya está. Y cuando tú pasas de masticar a no masticar, como tú puedes entender, llega un punto que mucha gente se desconecta. Entonces, el psiquiatra no se toma el tiempo. Señores, y que tú querer comer y no poder. Eso es terrible. Y las consecuencias ya a nivel físico de que empiezan a vomitar porque entonces comieron un chin más de la cuenta, entonces tienen que ir a dar un paseíto y eso crea todo un contexto alrededor social de que te empiezan a preguntar de que tú haces caminando, qué te pasa, estás ansioso. Y la gente no está comprendiendo que es un postbariátrico. No, y mira lo que pasa también. Mira la importancia de tú seguir las pautas de tu equipo multidisciplinario, que por algo se la dicen. Difícilmente un paciente que siga sus pautas multidisciplinarias le vaya mal. No tiene por qué. Pero hay veces que llega el paciente que está vomitando, que se siente mal, que tiene un dolor, que eso y lo otro, y cuando tú revisas, está comiendo cosas que no debe, está comiendo más rápido de lo que debería, me está mezclando sólidos con líquidos,
no se está moviendo. Entonces, a veces no es culpa del médico, se le explicó bien antes claro, pero esa persona, como no ha trabajado su conducta alimentaria, no tiene ese dominio propio, sí, no tiene esos hábitos que requieren sí, hacerse una operación de ese tipo. sí. Y es mucho porque al final, lo mismo, todo comienza aquí. Ujú. Si tu estómago ya te lo cortaron y te lo pusieron pequeñito, pero ese cerebro te dice, come, 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 tú vas a ceder. A sabiendas de que va a vomitar, de que te va a sentir mal, No solamente eso, ¿cuántos pacientes? de que vas a engordar otra vez. Claro, pero además de eso, que tú puedes perfectamente volver a tener que ser reintervenido Sí. porque se te zafó una grapa o se te salió un punto. Entonces, mira ahí las consecuencias de tú no seguir pautas y de tú dejarte, que cualquiera le da ansiedad, vuelvo y digo. Sí. Y al paciente bariátrico no es que no le pueda dar ansiedad, le puede dar ansiedad a cualquier persona. El tema es tú saber decir, mira, me estoy sintiendo ansiosa. No, y que una reintervención es poner en peligro tu vida. Claro, O sea, como yo digo, no, señores, no el es un hospital cachú. no, exacto, el hospital no es un Ritz, no es un hotel. O sea, nadie quiere volver a estar ahí. Entonces, es como la importancia de que tú entiendas, número uno, a lo que tú vas, y yo le hago entender eso al paciente, digo yo, tú estás claro o clara de que lo que viene ahora es el trabajo fuerte. Es un trabajo de concienciación. Y, a mi entender, lo ideal es primero tratar Claro. de hacer un tratamiento de conducta alimentaria antes de la Sí. decisión de operarse. Sí. Y ya si no puede, Claro. si ya después de un tiempo trabajándose, no solamente el tema de la conducta alimentaria, sino todo lo que viene acompañándole, todos sus traumas, todos Claro. sus temas psicológicos que le han llevado a la obesidad, Sí. entonces no tener prisa por adelgazar, sino Sí. trabajarse y a largo plazo va a tener mejores resultados. Claro, y vivirse su proceso. El proceso de cada quien es totalmente distinto. Sí. Hay pacientes que pierden peso más rápido que otro y no es que haya un problema contigo, es que tu cuerpo funciona de manera diferente. Señor, ningún cuerpo es igual al otro. Ujú. Y puede ser que lo que a ti te funcione a mí no me funcione y viceversa. Entonces, el problema está cuando comenzamos a compararnos. Ujú. Ay, fulana bajó 15 libras y yo estoy haciendo lo mismo y nada más bajé 5. Pero es que tu cuerpo y el de fulana no es el mismo. Ujú, ujú. No, y hablamos anteriormente, hicimos énfasis en las mujeres, pero también hay muchos hombres bueno, aquí vienen varios que tienen un tema con la conducta alimentaria, que se han hecho bariátricas Sí, o que lo o están que lo están considerando. pensando, claro. Y también tienen que trabajarse Totalmente. sus emociones. Y para el hombre es un poquito más difícil porque Retador. socialmente Claro. se les ha prohibido hablar de sus Sí, emociones. totalmente. Y lo pagan mucho con la comida y con la bebida. Tristemente así es. Y nada, señores. Yo podría estar aquí mucho rato. Hay mucho rato más material hablando. para otro Sí, sí, sí. episodio. Podemos hablar en otra ocasión, quizás centrarnos más en el tema de los Claro, niños o en el sí. tema, hablamos mucho hoy de bariátrica, pero podemos hablar también de cómo cuidar, como Claro. prevención, nuestra conducta Que eso es alimentaria. mira, eso podemos hacerlo en otro episodio. Podemos hablar de la prevención, porque no solamente ya estoy aquí, ¿qué hago? Sí. Sino qué cosas yo puedo hacer o qué cosas pueden hacer los papás o qué cosas yo como mamá puedo hacer o qué cosas mi pareja puede hacer o qué cosas yo misma puedo hacer. Y para que yo no termi- decirle también, por ejemplo, a un niño, una niña que tú tienes que tiene obesidad, Sí. cómo trabajar esa Y parte. sobre todo, por favor, nunca le digan, y me voy muy por el área de la mujer, porque eso normalmente es en la mujer, nunca le digan a una mujer, ay, qué linda, qué cara tan linda, si fuera flaca, no se lo digan. Qué terrible. No le digan, ay, si tú fueras flaca, tú fueras más linda, porque pasa, porque me ha pasado, porque yo lo sé, que dicen, ay, no, mi mamá siempre me dijo que si yo no era flaca, nadie me iba a querer. Usted no sabe Señores, el daño y la las repercusión que madres eso dominicanas pueden ser crueles en ese sentido y Totalmente. de tener una hija con sobrepeso. tiene. Sí, que sufren mucho. Bueno, Pero nada. tenemos temas Para para próximas sesiones, otro cuando me vuelvan a episodio. invitar, claro que sí. No, están abiertas las puertas. Tú Muchas sabes que tú eres gracias. de aquí, Mela. Gracias. Entonces, Melina está aquí en Crecer Diario para, ya le explicó, evaluaciones prebariátricas, pero más que nada,
Yo estoy un poquito en contra de eso, pero bueno, más que nada para temas de trastorno de la conducta alimentaria o relación con la comida, simplemente prevención, relación con la comida en sentido general. Exacto. Y si usted como papá, mamá está preocupado de que su niñito no está comiendo como debe, o que qué cosas yo podría hacer para yo poder alimentar mejor a mi hijo, venga, que este es el lugar indicado. Sí. Pues muchísimas gracias, Mela. Encantadísima de tenerte aquí. Ay, igual, cariño. Y de conversar y de... Para mí un placer. Ya nos tomamos el tecito, pero ahora podemos tomar un chocolatico. ¿Qué tú crees?